que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, por ya este cuento un justo final. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizá del mundo. Quizá haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani. Larga vida a Siempre Soy. Tengan ustedes muy buenos días, 10 horas 4 minutos, iniciando esta edición que suponemos intensa de Siempre Soy aquí en AM530. Más o menos. Más o menos. Con el primer rasgo, el primer dato de la realidad, ustedes saben que esta emisora se encuentra en el barrio de Congreso los miércoles, generalmente ya desde tempranito en la mañana. Podés palpar el clima. Bueno, lo que vimos hoy llegando para acá, hubo un poco una precuela. Ayer haciendo zapping, vi en el programa de Real en C5N en Argenzuela, estaban transmitiendo en directo desde el simulacro, el entrenamiento de la policía, ¿no? El simulacro de represión con Patricia Bullrich y un trajecito rosa. Tenía jubilados al frente. No, le faltó extras, eso. haciendo jubilados. Igual yo decía, ¿para qué quieren entrenar si todos los miércoles tienen prácticas de campo? ¿No? Lo hacen todos los miércoles eso. Pero bueno, claramente un gesto de amedrentamiento. Miren lo que estamos preparando para vos si te atreves a marchar por lo que crees justo. Y lo que creemos justo es rechazar los vetos a la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Parece, ¿no? Si lo decís así fríamente, ¿cómo no un diputado puede votar a favor de que se desfinancie la educación y se desfinancie un hospital pediátrico? Bueno, hay quienes lo hacen, quizá porque su gobernador recibió el plan platita de Milei para torcer los votos, por lo que sea, pero ¿no? Te felicito por la falta de conciencia, ¿no? Qué tranquila duerme alguna gente cuando lleva a cabo esa clase de cosas. Se votaron ambas leyes, tuvieron más de 70, hacia ojo digo 75 votos negativos ambas. Yo tiendo a pensar que si bien hubo plan platita y uno con los números personales que maneja en esta economía compleja ve un número como 12.500 millones de pesos y dice es mucha plata, pero para 4 provincias pasado en dólares no es tanta plata. No, entonces uno tiende a pensar que no le van a dar vuelta el voto con eso solamente. Uno quiere pensar, no sé, vos tendés a... Buenos días, Juan L. González. Pues empezamos. Buenos días, ¿cómo estamos? Uno quiere pensar eso, no sé si tiendo a pensar eso, lo quiero pensar, me quiero esperanzar con que hay un rasgo de humanidad en aquellos que tienen que decidir esta cuestión, que va a ir más allá del chiquitaje de que te mandaron una guita, que vos lo decís, Juan, además con el atraso que hay en obras públicas en todo el territorio nacional.
Con arreglar las 2 o 3 rutas que tenés hechas pelota por no haber hecho nada durante 2 años, se te fue esa guita. Es $1,5 en dólares aprox por provincia. Imagínate una provincia como Santa Fe. Que Barato tiene le sale, mucha gente, no creo que cambie, pero en el Congreso la oposición estaba bastante entusiasmada, te diría, con que Quizás estaría bueno que se diera vuelta a la tortilla y, así como en el pasado, no les dieron nada y lo votaron todo a favor, ahora les dieron algo que le voten en contra. Que sea una devolución de moneda. La otra vez yo te voté todo a favor y te cagaste en mí, ahora te crees que con esta platita, pero uno quizás pretende demasiado de algunos personajes. Está muy parejo igual. Señor Jorge Duarte, tenga usted muy buenos días. Está muy parejo, me parece que la del Garraham está un poquito más holgada y la de universidades un poco más compleja. Ninguna de las dos tuvo 2 tercios. O sea que, además de que Milei está tratando de comprar voluntades, hay que sumar. Hay que sumar, claro. Hay que sumar, no es solo los que más Milei allá está. de eso. Se espera una potente movilización. Recordemos, a las 13 comienza la sesión en el Congreso. El acto central de la marcha no a los vetos, sí a la universidad y la salud pública será a las 18 horas, pero obviamente hay movilización desde más temprano, algunos desde las 13, otros desde las 14, desde diferentes puntos que rodean a la Plaza del Congreso, donde ya están instalando todas las vallas, están todos los camiones hidrantes, los uniformados. Bueno, se está desplegando el operativo de represión que le encanta a Patricia Bullrich. Ella vive un día de gloria, para ella estas cosas En el yo calculo que la excitan. Edu, Juan, hubo más o menos 30 diputados que no estuvieron o se abstuvieron, que van a ser claramente los que van a definir la votación. Si vuelven a tener la misma posición o alguno se define por alguno de los 2 lugares, ¿no? Votar a favor o en contra, me parece que por ahí está la mano. No tengo demasiadas expectativas con lo que pueda ocurrir con los gobernadores a los que les transfirió, porque aparte son gobernadores muy cercanos al gobierno. Claro, ya eran lamebotas de antes. No y es que muchos de ellos tienen su suerte de octubre atada a la del gobierno también. Claro. Eso también es hay que decirlo. Ahí viste, trata de confiar en el individuo, un poco lo que dice Juan. Ayer le preguntábamos al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, yo le preguntaba por curiosidad simplemente si él creía que podría existir algún gesto de rebeldía por parte de un legislador, una legisladora que pertenezca a un espacio recontrapegadito a Milei, pero bueno, le carcoma un poco la conciencia con respecto a lo que está haciendo y mire por la ventana y vea lo que está sucediendo y empiece a palpar también ese clima social del cual venimos hablando y el cambio de vientos que se está viendo en la sociedad. No solo social, Edu, sino político. Digo, si sacamos la foto de estos días, esta semana, el gobierno viene perdiendo votaciones en el Congreso una tras de otra desde hace... Estamos en septiembre, ya hace 2 meses que viene perdiendo. Y no había perdido elecciones. Ahora se le sumó que además pierde elecciones. Exacto. Sí, que una está muy relacionada con la otra, ¿no? Y son tiburones, ¿no? Todos los muchachos de los gobernadores huelen sangre y se empiezan a animar. Me dio mucha risa este comentario. No está el nombre, el teléfono 0019 que dice que Patricia Bullrich hace el enorme esfuerzo para que los fanáticos de Harry Potter, digamos que con la cara de sapo y el trajecito rosa chicle, es Dolores Umbridge. Aquellos que vieron o leyeron Harry Potter saben de quién hablan. Duarte me vio como diciendo no sé. Bullrich es un poco más no tengo ni idea de qué me estás hablando. No tenés ni idea de de lo que te estamos hablando. Sí. ¿Qué puedo saber, Eu? ¿Qué puedo saber, Eu? Siendo padre, ¿no? No, Rami la vio, yo esa no la acompañé. Esa no la acompañé. Solo le dijiste. No, anda. La referencia me llevó inmediatamente a una situación que vivimos de este lado de la mesa, Juan, que encima tenemos este día tan intenso, con tantas cosas por delante, cuando la cabeza se nos va permanentemente a un sitio que queda por allí, por Libertador y Udaondo, y algo que sucederá esta noche. Pero un hincha de River hoy es un día difícil. Es cierto que existe algo que se llama Libertadores. Claro, la expectativa por esta noche, pero en el medio tantas otras cosas que nos producen expectativa y que queremos atender. Hay un montón de audios, pero les voy a ahorrar. Vamos a poner el de Nancy Pasos. No tengo el de, pero tengo... Te digo una cosa, prefiero que me lleven los talibanes y negociar con ellos bajo la ley islámica antes que pelearme con Nancy Pasos. Sí, totalmente. Te lo digo, si estás escuchando, Nancy, acá tenés sumisión total y absoluta. Sí, pánico. Coincidimos en todo, Nancy. No, ni se nos ocurre.
de todos los audios que veo acá, yo creo que me voy a quedar solo con uno y lo voy a presentar como el show del chiste. Porque les quiero ahorrar a todos ustedes, bueno, ahora que lo voy a contar no se las voy a ahorrar la imagen, pero el audio de Elisa Carrió diciendo, Milei nos violó a todos, yo me sentí violada, yo es una imagen que preferiría no haber tenido nunca, ¿no? La imagen de Milei y Carrió en esa situación, así que se los voy a ahorrar, pero el audio que sí vamos a poner al aire en el show del chiste, no, el número 5, Silvio, porque realmente a veces decís, che, pará, me estás tomando el pelo, ¿no? O sea, esto es joda, te lo escribió un comediante cordobés. Lo dijo Javier Milei en Paraguay. ¿Lo habrá ido a saludar a Cuader, Milei, o alguien, al pobre Cuader que sigue allá, pobrecito? Lo arrestan por corromperse distinto. Qué injusta que es la vida. Allá en Paraguay, Javier Milei contó el siguiente chiste. El riesgo país genera descoordinación intertemporal entre ahorro e inversión, y eso hace que caiga tanto el consumo como la inversión y por ende hunde la actividad económica. Al hundirse la actividad económica se retrae la demanda de trabajo. Al retraerse la demanda de trabajo, los salarios o son licuados por la inflación o son atacados por el desempleo o alguna combinación de ambos. De hecho, digamos, los salarios en Argentina cuando nosotros llegamos estaban en torno a los $300, hoy están en torno a los $1.100, $1.200. Ah, oh, buenísimo. Contate otro, Javier. Sí, y abre la puerta, mirá. Y abre la puerta para contestarle. Y abre la puerta Rulo de la Torre. Es raro que si vos cuadriplicaste el salario en dólares y sacaste a 12 millones de personas de pobreza, que es un milagro económico, o sea, a la altura de China, creciendo la tasa china. Claro. No ganes una elección en el distrito más poblado. Nosotros hacemos todo bien, pero ustedes son muy negros. No sé, pero es que el mensaje. Nos gusta el balde. El mensaje presidencial volvió a ser ese, disfrazado de los buenos modales. De eso vamos a hablar seguramente, Juan. Disfrazado de buenos modales. Dice exactamente lo mismo que cagar en un balde. Porque cuando dice que, bueno, la gente no lo está percibiendo, no le está llegando, pero nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer y tenemos razón y es lo correcto, es una manera elegante de decir exactamente lo mismo. No se lo escucha muy entusiasmado para ser el mejor presidente de la historia del mundo, ¿no? Está como medio pasar la segunda, sí. Debe haber llegado la información de que el Nobel no está tan cerca como creía. Claro, quizás. O le dio 7-13. Pobre Daniel Osvaldo, ¿no? ¿Te acordás que lo había pedido con tanto énfasis? Pero viste cómo son los premios, son todos. A los verdaderamente talentosos los dejan afuera de los premios, ¿no? Ahora, la marcha de hoy va a ser ¿Cuánto tardaron en darle un Oscar a Scorsese o a Foucault? No, bueno, fue por la lugar temprano. La marcha de hoy va a ser multitudinaria. La marcha de hoy mucha gente en la calle. Sí. Ya cuando veníamos para acá hay gente que se está pasando a reunir, al mediodía va a ser un quilombo. Un quilombo, digo, de gente. Sí. Espero que no sea un quilombo no, como que no el sea gobierno, un quilombo los otros. Pero va a haber una multitud hoy de nuevo. Bueno, son dos temas que son policlasistas y que reúnen un montón de gente que quizás por otras cosas no se moviliza. Sí. No, y en combinación con esto que hablamos, el cambio de clima. El cambio de aires, en que estamos mucho peor que aquella primera marcha federal universitaria. La gente está mucho peor de la víscera más sensible del pueblo argentino, que ya sabemos, el bolsillo. Señor Raúl Rulo de la Torre. ¿Cómo andan? ¿Te gustó el chiste de Milei? ¿Está no lo escuché. No, dice que los salarios están en torno a los $1.100 o $1.200. ¿De quién? ¿De él? La familia de él. Dijo de los salarios. El salario promedio, al parecer, dijo que cuando llegaron estaban en $300 y ahora están en con 1.100. Los promedios se hace tanta trampa, mirá. Sí, preguntarle a la ¿Qué pasa en los promedios? Se ahogan los enanos, decía. En el promedio se ahogan los enanos. Claro. Preguntarle si lo calculaba. El dólar lo calculaba a 600 pesos, como decía el claro. Ahí se le va un poquito al carajo el promedio, sí. Pero bueno, no importa. Sí, son cosas. Después voy a hablar justamente del tema darle otra lectura al tema del presupuesto. ¿Por qué entre los que lo celebraron, o los pocos que lo celebraron, fueron justamente el Fondo Monetario y el JP Morgan? Porque lo escribieron. Porque lo escribieron, Rulo. No le spoileé, pero Duarte, por Dios. Un poco de respeto. No puedes hacer los cargos tampoco. Claro, total.
Jorge, ¿de qué vamos a estar hablando? Mira, tenemos algunos números para entender lo que pasó con los salarios docentes que hoy van a estar en la calle y después, si nos queda tiempo, hacemos un informe respecto del salario mínimo vital y móvil y su... $1.100, ahí lo dijo... Ah, no, el salario mínimo. Ese es el salario registrado. El mínimo debe estar en $700, $800, ¿no? De acuerdo a mi ley. Ponele. No es el caso. ¿No es así? No es el caso. Pero caramba, yo que le creo a la... También yo, ¿cómo se me ocurre? Bueno, Juan, un poco lo tiré, te spoileé un poco la columna, pero si querés podés... Vamos a hablar de San Lorenzo se quedó sin presidente, así que vamos a ver cómo seguimos. ¿Sandokan próximo presidente? Bueno, salió a llevar... Nadie comentó nada el link Sandokan que mandé ayer, de Sandokan. No hicieron ningún comentario. Se abrió la tapa del diálogo, ¿viste? Parecería. Sí. Salió Sandokan al grito de "no soy Moretti". Como diciendo, la próxima los surto a todos y están en actividad. No soy Moretti, soy Sandokan, ya con eso está todo dicho, ¿no? Está todo dicho. No, vamos a hablar de... Sandokan a la presidencia, siempre soy al poder, Claro. Ojo. Ojo, me preparé toda la vida. Vamos a hablar de la operación Milei moderado, que hay atrás de eso, cómo se está cocinando, las dudas, las especulaciones que hay. Muchos en el Círculo Rojo ven un paso de comedia y no mucho más, pero bueno, está en funcionamiento. El viernes va Milei a Córdoba, descubrió que tiene provincias, Argentina. Sí. Le mostraron un mapa, dijo, ¿qué? Pero todo esto es... Total. Sí, todo esto es, Total, está descubriendo el país que preside Milei. Bueno, síntoma de alarma, ¿no? Síntoma de que no marcha. También todo va a testear un poco, porque digo, uno lo primero que imagina, tomando las últimas experiencias de cuando Milei salió a la calle, el ataque, el letal ataque con brócolis que sufrió, va a testear en una provincia que uno supone va a ser bien recibido, ¿no? Sí, o por lo menos va a haber un dispositivo que disimule a los disidentes, ¿no? Que no se note tanto. Sí, pero bueno, parte de los líos en lo que está el gobierno ahora con las elecciones es cómo armó en las provincias, bueno, tesis de Karina que la hablamos mucho, ¿no? De poner candidatos propios en todas las provincias. Y si no sale nada muy raro, en Córdoba va a ser primero Schiaretti. Claro. Como en Santa Fe va a ser primero la candidata de Puyana. Entonces vos tenés que en las 3 principales distritos del país, La Libertad Avanza va a salir segundo, ¿no? Buenos Aires siendo el otro, o se encamina hacia eso. En el mundo del cordobesismo, no sé si para no mufarla o si realmente tiene esos números que en todas las encuestas te dan otra cosa, te dicen no, va a salir primero La Libertad Avanza, que además tiene un candidato que es muy desconocido, y Schiaretti iría segundo. A mí me da la sensación de pálpito, hermano, no conozco demasiado el país limítrofe de Córdoba, pero me da la sensación de que Schiaretti se encamina a salir primero. Entonces digo, ojo, porque tampoco que va a la tierra prometida. Claro. Hay que ver. Entre el armado político, que claramente fracasa, hecho por Karina Milei, bueno, también le das armado político a Karina Milei, qué sé yo, y el 3%, lo único que sostiene Karina Milei es la necesidad de su hermano de tenerla cerca, porque en cualquier gobierno medianamente con cierta lógica política, sería un personaje a correr de inmediato de la escena pública. Digo, si fuera por el acto de corrupción y también porque no te está sirviendo para tu armado interno. Si diseñó una política de candidatos que está mostrando claramente ser ineficaz, ¿no? Lo lógico en cualquier armado político es decir, che, esta persona no nos está sirviendo. ¿Podría haber alguna política de armado de listas eficaz en este contexto? Bueno, la hoy pregunta ya que está sobrevuela, ¿no? Hoy ya está jugado hasta 30 días, pero está ahí lo dice Edu. Nos invita una vez más los hermanos Milei a no analizar a este presente político, a este gobierno, con las categorías normales de la política. Claro. Todo el tiempo nos lo dicen. Ahora es muy claro porque el hecho de que no solo que nos haya ido Karina, que si vos querés es un fusible más alto, pero sino que no se haya ido ninguno de la gente de Karina, son los principales apuntados, tanto en el escándalo de Coimas como en el desastre electoral en Buenos Aires. Te siguen presentando político. a pareja como, ¿no?, otro mago del Kremlin, más o menos. Exacto, y eso no se explica ni por la política, ni por la estrategia, ni por la narrativa, sino que es porque hay 2 personas que arrastran trauma de hace 50 años y en ese contexto la hermana domina al presidente. En los papeles es ella la presidenta. De hecho, Morales Solá reveló en La Nación la semana pasada, lo charlamos acá, que el propio presidente quería echar a Lula Menem a pareja y Karina no lo dejó. O sea, bueno, ahí está muy claro, ¿no?, cómo se maneja. Y si es una necesidad, te diría que excede largamente a lo político y que eso no va a cambiar, no tiene solución. Como armadora política no mostró ser ineficaz.
si logra tener armada boleta de la Libertad Avanza en todo el territorio nacional, Sos incluso gobierno nacional. Ese es el darle relato que hace Milei. Sos gobierno nacional. Si no puedes armar una lista de las provincias de Argentina con la caja del Estado. Bueno, claro. hay gobiernos que no pudieron. ¿Quién? Hay gobiernos que no pudieron tener lista competitiva en todo el país. Bueno, pero esto hasta ahora tampoco. Perdió 10 elecciones ya y la última en Corrientes salió cuarta, ahora perdió 15 puntos de la provincia. Va a ser la boleta más votada en octubre. Bueno, pero porque... pero yo te digo, ¿por qué? No es un mérito de Karina Milei. Lo que digo, que lo que está ocurriendo con la debacle electoral de Milei no tiene que ver con la estrategia de Karina, sino con la política económica de Milei. Claro, no hay una obvio, estrategia sí, electoral claro. exitosa en un país donde la política económica es un desastre. La visera más sensible, ¿Qué, otra vez. ¿Qué pueden hacer? Porque siempre el fue- armado o la comunicación. No es ni el armado ni la comunicación, es el gobierno, claro. Coincido totalmente, pero fíjate, si vos ibas a alianzas en Córdoba y en Santa Fe, que era algo muy factible, de hecho en Buenos Aires lo hiciste con el PRO, ibas a poder presentar como una gran victoria, digo, vas a tener las 2 de las 3 principales distritos de la Argentina Pero no pintados de eran violeta. El problema es que estás haciendo una política del gobierno mala y haces una campaña creyéndote que esa política es buena. Claro, por eso. Entonces, si vas y rompés con todo, pues yo soy el más de todo, entonces todo viene con mi color y yo te armo todo y así le fue mal, no es una buena estrategia electoral. Pero es si un no, buen tendría armado. propios. ¿Eh? Si no, tendría propios. Y por ahí sí tendría propios. También es cierto. No hizo alianzas, sometió. Claro. No hizo alianza, sometió, con lo que hizo que del otro lado se le fueran para otro lado. Esa no es una buena estrategia. Esa no es una buena estrategia. Porque como la presente no es estrategia, y le hicieron a presente, pues si me queda, bueno, la estoy haciendo a futuro porque con esto me instalo, pero no, yo no la veo como una buena. Pero destruyó buena parte de lo que puede ser su oposición dentro del cuadrante de la derecha, digamos, ¿no? O lo revivió. Yo creo que lo contrario, yo creo que lo revivió. No, no, PRO. al No, PRO se comió a todos. Se comió a todos dentro del cuadrante de la derecha. No tiene oposición ahí. Su núcleo de votos tiene la necesidad de votar a la lista violeta porque no hay otra. Yo lo crucé a Mauricio Macri y se estaba cagando de risa, mira. Ahora de las elecciones, y hasta el primo se estaba cagando de risa. los primeros... Perdona, Mauricio, que conté una intimidad por ahí. Pero Bueno, Perdona, lo que Bravo, dijo Carlos. ayer es medio, es así, es medio como gaste, ¿no? Cuando Pero le dice, sacó hasta está los llegando a la colores. madurez. Sí. Se llevó a los dirigentes, le sacó los todo, colores. que no llévate tiene. todo. Después vamos a ver cuántos vuelven y cuántos no sirven ni para allá ni para acá. Está bien, lo dice Duarte, pero el tema es eso, se quedó esos votos. Y acá está el gran tema, la muestra de que el fenómeno Milei está perdiendo el corazón del espíritu y de la novedad. El otro día había Capagni analizaba las mesas ya de Sarazaga, que ya empiezan a estar los números fríos, y te da el índice de que en Buenos Aires perdiste al votante que le daba la novedad a este movimiento. Lo charlamos otro día en Galaxia, a los 2 días de la elección, con Diego Stulberg, con la tesis, bueno, ahora ya están los números que te muestran que estás perdiendo al votante trabajador popular. Y ese es el que te dio no solo el fenómeno y la novedad, sino que te hizo ganar. Si vos te quedás solo con los votos del PRO, el voto Mabel, como se dice, vas derecho a perder, porque el otro voto, el laburante, vuelve al peronismo, más lo que ya tiene el peronismo, y está Pero eso, jodido. ¿por qué es? Por la economía. Por la economía, claro. Porque Sí, pero por supuesto. Es claro. un plan absolutamente excluyente de los sectores populares. Y que además eso se refuerza cuando esa persona que está sufriendo la economía, los efectos del plan económico, los está sufriendo cada vez más profundamente, cada mes se queda sin guita antes, cada mes tiene más problemas, y aparece esa persona a la cual le creyó como rupturista, como no político, como el que venía a instalar algo nuevo, el que iba a derrotar la inflación y iba a hacer crecer el país y todo eso, lo mira por televisión y el tipo le habla del equilibrio fiscal y el rumbo marcado en piedra, y qué sé yo, no va a solucionar su desencanto. Entonces, probablemente vuelva a otras opciones y diga, bueno, pero por lo menos con esto, no sé si llegaba a fin de mes, pero llegaba al 20, al 25, o llegaba a fin de mes. O tenía acceso a la salud y a la educación. Entonces, tampoco el desencantado finalmente despierta. En los primeros análisis de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, tampoco hay migración masiva de votos de la Libertad Avanza al peronismo. No, pero hay sí migración masiva de la Libertad Avanza a la deserción, a no votar. Claro. Eso. Acá lo que todavía no hay desencanto y voto hacia otra opción.
todavía parece ¿Qué que es lo que esa más- gente no tiene esperanza en que el peronismo pueda resolver los problemas. Más allá del peronismo, ¿qué es lo que más nos preocupa de la elección de este año, de lo que venimos hablando desde el comienzo? Que haya un resultado favorable que refrende todo lo que está llevando a cabo este gobierno. Ese es el principal temor o la principal preocupación para nosotros. ¿No? Después, bueno, cómo se va a repartir el voto es la siguiente preocupación, pero acá lo fundamental es, y vamos a ponerlo en términos bien ramplones, que este tipo no saque un buen resultado en octubre, porque lo que estamos viviendo nos va a parecer un cuento de hadas. Y en términos si tiene concretos, un congreso propio. no va a tener No, eso. eso No, va a eso no pasar. tiene Bueno. chance. Pero en términos concretos, Santiago Caputo decía tenemos que sacar de 40 puntos para arriba. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a Bueno. pasar. Probablemente logren, por esto de tener boleta en todos los distritos, ser la fuerza más votada, pero bastante lejos de los 40 Sí. puntos. Ujú. Nadie aspira a, tener Bueno. 40, a que ellos puedan tener 40 puntos. 35, 33, ¿no? Más o menos eso se maneja, que en este contexto igual tampoco es poco, ¿no? Hay que ver cómo se construye la narrativa, cómo se lee, pues van a ser la principal fuerza votada en el país. También vas a salir segundo de los 3 principales distritos. No vas a llegar a los 40 puntos. O sea, hay como, no sé, está armándose todo el rompecabezas. Probablemente si vos empezás a medir la cantidad de legisladores que ganó el PRO en 2021 y lo compares, que en la práctica son todos de ellos. Incluso son más leales a ellos que los propios, ¿no? Vos ponés una lista de la Libertad Avanza y después no sabés con quién votan porque te arman 7 bloques, 3 pymes. Los del PRO te votan todos. Vos le das la suya y ellos te votan. Si vos tenés los legisladores del PRO de 2021 y los que van a ganar la Libertad Avanza ahora, probablemente retroceda en cantidad de diputados. Bueno, esa es la... Bien, ahora empezamos a desarrollar temas. Primero, me olvidé el otro día de saludar a los maestros, no me quiero olvidar de saludar a los profesores en el día de hoy. Le dimos franco al profe, el profe siempre tiene franco los miércoles, pero no importa, le dimos franco porque hoy es el día del profesor, los entes de nivel secundario y terciario. Mirá, justo en este día también. Hoy es el día del profesor. Hoy es el día del profesor y es el día de una marcha que busca que los profesores no tengan que salir a hacer Uber, ¿no? Que puedan seguir enseñando y profesionalizándose aún más. Así que mandamos un gran abrazo a todos los profesores de la República Argentina. Estarán hoy en las calles, no todos, pero esperamos un número importante. En un rato vamos a estar hablando con nuestro colega, amigo movilero, el señor Martín Suárez, que ya anda por las calles, ya está palpando un poco el clima. Vamos a conversar con él para que nos cuente un poco cómo está la cosa ahí en la zona de Congreso. Y por supuesto hablaremos algo de deportes con el señor Elio Pipo Rossi. Anoche caliente partido entre Racing y Vélez. Lanús que le ganó al el Flu, ¿no? La barranca abajo del Fluminense. Estuvo muy cerca de irse al descenso el año pasado. Sí. Y bueno, y la previa de algo que va a suceder esta noche, en lo cual ya no quiero pensar. Quiero pensar en otra cosa, ¿no? Y llegar a ese momento de sentarme frente a la tele y que pase lo que... Racing está bien, Lo que tenga que Racing pasar. está bien. Hasta cuando juega mal le salen las cosas bien. Sí. Y mucha protesta de parte del público de Vélez, pero a mí me parece que de repente no pateaba el arco y se hace echar uno de Vélez, ¿viste? Le hacen un gol y te anulan porque la comba, no sé qué. Cuando te salen las cosas... Tienen su propio Martínez Claro. Vélez también es Vélez, ¿no? ¿Qué? Vamos a decirlo. Bueno, Se tenía que decir. ahí hay una interna en la cual no me quiero meter. Bueno, y después en la última parte del programa vamos a recibir a un gran director, productor, docente, el señor Benjamín Ávila, que acaba de estrenar una muy buena película con un laburazo de Natalia Oreiro. El que quiera reducir a Natalia Oreiro a artista pop se está equivocando de cabo a rabo. Hace un gran laburo en La Mujer de la Fila, es la película más reciente de Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina, un tipo con su propia historia que también lo relaciona mucho con toda esa temática y que va a estar compartiendo la mesa con nosotros para hablar de la peli y para hablar, bueno, como experto en el asunto, como conocedor del paño y conocedor de los problemas que tenía el Inca antes de esto, que también los tenía, no eran de la dimensión del que están teniendo ahora, pero también es interesante hablar con Benjamín en cuanto a que, bueno, ha sido siempre un tipo muy atento a las letras chicas y las múltiples burocracias con las que han tenido que lidiar los directores desde siempre, que hoy se convierte ya ni lidia con burocracia, no lidias con nada porque tiene un financista que se la está quedando, la guita que sigue entrando al Inca, y tira un concursito por acá, otro por allá, pero se hace olímpicamente el Gil. La plata está, la plata se la están llevando, eso es lo claro, no es que no hay plata.
Bueno, el señor Pinu no me indica nada. Vamos con el señor... Está pensando en el partido, Pinu. Está pensando en el partido, sí, Sí, tiene la cabeza ahí. Juan, bueno, ¿cómo es este maquillaje? Porque no, bueno, maquillado ya estaba antes. Es verdad. ¿Sabes que varias fuentes, muy buenas fuentes, me dicen Milei se maquilla cuando se va a Estados Unidos? Pero sí hubo una foto que parecía de teatro kabuki, parecía uno de los Kiss. Pero o sea, esto que voy a decir es información, por favor, porque quiere parecer más blanco porque se siente medio negro barra marrón en Estados Unidos, en esa cúpula. Nigger, como le dijo. Claro, Hayden Davis. esto es real, entonces ahí Claro, quedó traumado ahí cuando Hayden Davis le dijo niga. es verdad. Entonces cuando va a Estados Unidos, que son todos lógicamente de tez más pálida, él refuerza el maquillaje para camuflar. Flarsi habla de también un poco de cómo funciona este gobierno, que nadie se anima a decirle, che, Jabo, no, parece que No. me parece que no está dando. Bueno, a ver, están pasando muchas cosas en el gobierno. Aparece en la superficie esto de Milei moderado, el Milei que vimos en la cadena nacional, pero ya que viene de hace un tiempo, hará un mes y pico, lo dijo también cuando fue a Corporación América, pero en un acto empresarial donde anunció que no iba... No, en el acto de la Fundación Faro, del lanzamiento de nuevas clases de Fundación Faro, donde presentó a algunos candidatos, a Javier de la Pampa y otros, anunció que iba a dejar de insultar para debatir formas, debatir temas de fondo y que se dejen de debatir las formas. Eso no era porque ella se levantó tranquilo, sino porque realmente las encuestas que maneja Santiago Caputo estaba apareciendo el tema de que las formas del presidente estaban cansando incluso a su propia base. Que es todo un tema, una alquimia muy compleja, porque Milei, lo venimos contando mucho acá, no es un personaje, no está actuando. Uno si quiere impostar la mitad de cosas que hace él, no le sale. Él es genuino, esa es parte de su éxito, primero mediático, luego político. Entonces esa transformación es compleja porque estás como el toro y el torero, ¿viste? Eso puede durar un tiempo, no más. Bueno, eso ya ahora escaló a otro nivel después de la derrota electoral, donde convive por un lado lo de cambiar, lo único que se puede cambiar, porque como venimos diciendo antes, el programa económico parecería ser el tema de fondo, no se puede tocar. En el gobierno insisten con que perdieron más voto pro que al voto de ellos original. Yo tiendo a creer que es algo que le dice a la prensa el gobierno, pero porque es una mentira confortable, pues insisto, si fuera que están perdiendo al voto propio de ellos, significa que lo que falla es el fondo, lo que falla es el programa económico, y no solo es un tema muy serio, sino que además no lo cambiás en 30 días, que es lo que falta para la elección. Entonces están tocando lo que se puede tocar. Hubo un debate, ¿no?, de si fue cosmético o fue de fondo lo que cambió Milei. Acá voy con mi humilde opinión, para un tipo tan dogmático, salir a decir en cadena nacional que cree en el diálogo, que vuelve con la empatía, que vuelve a la obra pública, que va a subir jubilaciones, presupuesto universitario y no me acuerdo qué otras. Ahí es donde está haciendo un personaje. Ahí está haciendo un personaje, pero que no deje de verse, o sea, ¿qué quiero decir? Que habla de hasta dónde fue profundo el golpe, que un tipo como Milei, que es absolutamente dogmático, que acelera siempre todas las curvas, acepte sumarse al convite de crear un personaje. Habla de que cruje absolutamente todo. Valeria Di Croce, que estuvo acá recién en el programa del Cuervo Roberto Caballero, ayer charlamos y ella me decía, mira, esto es modus operandi típico de Trump, donde Milei se referencia mucho, los ingenieros Caputo se referencian mucho y suelen copiar muchas de sus formas y estilo, que lo hizo mucho la primera presidencia de Trump, de esto en un momento muy complicado, salí con la pelota para otro lado, y que estemos, por ejemplo, nosotros ahora hablando del presupuesto y no sé, de la derrota electoral, de las coimas de Karina Milei, entonces como parte de una estrategia más sofisticada. Esto es lo que aparece en la superficie, y si esto se va a profundizar, Milei viaja el viernes a Córdoba a hacer un acto partidario, después va a ir a la Bolsa de Comercio. Ya decían el lema cambia el lema, también una novedad, que ya no es kirchnerismo nunca más, sino que es la libertad avanza o Argentina retrocede. O sea, una cosa ahí también medio, si se puede, de recuperar un norte de esperanza y menos la cosa panelista, señor enojado. Eso continúa con una serie de
visitas a las provincias, se especula con Santa Fe, Entre Ríos, ahí todavía no lo cerraron, pero la idea es que el presidente en esto, insisto, en un nuevo Milei moderado que no insulta, que viaja a las provincias, se está queriendo construir. Giraron, o sea, ya no solo en la forma, sino en tema de fondo, también empieza a haber un cambio. Tenés, por un lado, el reconocimiento implícito, bueno, explícito, de que la rosca, como decía Monzó, reivindicó la rosca, con poner un ministerio interior, alguien que, acuérdense que Milei hizo mucha campaña diciendo vamos a tener 8 ministerios, el famoso momento de la fuera, era cuando anunciaba que cerraban ministerios. No solo suma el ministerio número 9, sino que es el Ministerio del Interior, un ministerio de la rosca por excelencia. Pone a un burócrata ahí enfrente, como el amigo Catalán. Googleen toda la historia de Catalán, siendo parte de la cadena de pagos de Milei durante la gestión de Scioli. Le pagan $3.000 al mes el gobierno de bonaerense de Scioli. Catalán era uno de los que movilizaba ese pago. Funcionario del gobierno de Alberto Fernández, además, ¿no? De Fernández, de Macri y de Scioli. O sea, acumula largos años. Una definición de burócrata. Un todoterreno. Claro. Y ahora de Milei, ¿no? El loco Abreu, digamos. Y hay que ver que si lo sacás, no es lo bueno que sigue, pues eso se viene, ya es mobiliario claro, de la inventariado. Claro, andamos a verlo. El empoderamiento de Francos es para otro capítulo, ¿no? Pero Francos está en un momento de empoderamiento tal que no solo se le planta al gordo Dan, que lo vimos todos, sino que fue muy público, sino en algo quizás que pasó más desapercibido, que el tipo decidió no ir al búnker. O sea, en este gobierno tan particular, tan paranoico, tan que ante cualquier excusa te vuelan, que él haya decidido no ir al búnker, con inventó una excusa, pero todos en el gobierno saben que fue porque no quiso ir, pues está cansado de algunos manejos del gobierno. También te habla de un momento de empoderamiento. Bueno, eso más, o sea, Catalán, más Francos, más los 12.000 palos que el gobierno bajó a 4 provincias, te hablan de que se inauguraría otra etapa. Bueno, hasta acá lo que viene sucediendo en estos días, te empiezo a abrir especulaciones que se abren de gente satélites de gobierno, gente que los ha tratado muchísimo. Te dicen, esto es Santiago Caputo puro, es un acti no solo para salir del momento y correr un poco la discusión. Decíamos el estilo Trump, ¿no? Acá la novedad, está muy loco Argentina y muy loco hasta este momento histórico, donde la novedad es que Milei se modere. O sea, en cambio de irse al extremo para generar conversación, si querés, con eso, acá la moderación de Milei es la novedad, es lo que estamos hablando. Pero dicho eso, es algo, muchos especulan que es algo muy pensado para las elecciones, que el día siguiente a las elecciones esto... Vuelve el Milei de siempre. Vuelve el Milei de siempre, vuelve el Milei combativo, y no solo eso, sino que todo esto que estamos hablando es bajo el pretexto de presentarle el presupuesto, que si vos, bueno, después Rulo lo vamos a charlar, ¿no? Pero no hay muchos que te dicen, che, esto no cierra, no está hecho para que se apruebe este presupuesto, porque ¿cómo haces un presupuesto con déficit cero que a la vez aumente jubilaciones, aumente partidas? Está hecho para que colapse. Entonces mucha gente de Círculo Rojo que patea el gobierno te dicen, esto es un paso de comedia, Milei está haciendo este presupuesto para dinamitarlo, lo mismo que hizo en los 2 años anteriores. De hecho, ¿no? Recordemos que nos encaminamos al tercer año sin presupuesto nacional, una novedad a discreción, y sería todo un gran paso de comedia. De fondo también pasó en estos días y fue muy impresionante. No sé si se empiezan a definir más personajes que estaban en la duda entre el carinismo y el caputismo. Hubo una gran campaña el fin de semana de Karina Javier y Javier es Karina. No sé si lo llegaron a ver, lo sacó Santiago Oría y lo replicaron los Lule Menem, los Pareja, todo el armado del lado de Karina, no así nadie de las fuerzas del cielo. Antes decíamos, no hay que analizar a los Milei con categorías solamente de la política, y los fines de semana fue un caso muy claro, porque esa bajada de línea para salir a defender a Karina, no tengo pruebas, no la necesito, fue Javier Milei queriendo abrazar a su hermana, y tenés a todo un gobierno que se mueve en base a un capricho, en este caso del presidente. Y hay una novedad, que Santiago Oría y todo ese esquema más de comunicación se enfila atrás de que siempre... Te hablo de gente que siempre intentó hacer un equilibrio, gente no muy lista tampoco, ¿no? Pero bueno, que siempre intentó hacer un equilibrio entre uno y otro bando, que ahora ya empieza claramente a pronunciarse del lado del carinismo. Eso más que en la Fuerza del Cielo hicieron silencio. La banda de Caputo te sigue alimentando la tesis de que un Caputo de salida de este gobierno, ¿no? Ahora trabado por... El otro ausente de aquella noche de la derrota, ¿no?
No, ese es Luis, yo estoy hablando de Santiago. Sí, capaz, Caputo. Con Toto, capaz que no sé, el viernes volvemos y lo desarrollamos. No, le dieron la comunicación, todos los trolls y todo eso ya no lo maneja Caputo, ¿no? Están en rebeldía, o sea, hay una parte del ecosistema que le sigue respondiendo, que le dice atacamos, es caso Gordodán, Romo, yo qué sé, Peluca Milei, o sea, lo que está más la cúpula de ese mundo, pero es muy impresionante, esto es una novedad, habla del momento caótico, de que algunas cuentas, no ya orgánicas del gobierno, o sea, no Juan Pablo Carreira y el Gordodán, sino, no sé, @liberalismo muscular, que es un tipo más o menos conocido, que era Serri Duarte. Los nombres son es un tipo que organizaba clases de liberalismo en el gimnasio, entonces era testosterona y libertarianismo, pero más o menos, o sea, conocido bastante, te diría, en el mundo, un tipo de, no sé, 60.000 seguidores en Twitter, conocido, que está en franca rebeldía, o sea, el Caputo bajó la línea terminal interna y él está todos los días con Karina, o sea, descubrió todo lo malo de Karina, que practica el esoterismo, que vende las listas, bueno, eso te habla que, o sea, incluso la propia... Hay rebelión en la granja de Troll, sería también. Habla del momento caótico y bueno, de que Santiago Caputo está herido. El viernes, si tenemos tiempo, hablamos de los ruidos entre Luis Caputo y Milei, que también hay para tirar. Bueno, miren toda la data que te tiró Juan Eli, tenés para seguir procesando. Yo le tengo que contar algo. A ver. ¿Querés comer pollo de verdad? Sí, cómo no. Viste que a veces comprar en el supermercado un pollo, un cacho de pollo, qué sé yo, y lo ponés y el pollo como que se achicharra dentro del horno, ¿no? Se convierte en una palomita, ¿no? El pollo que como que se pierde toda la agüita que tenía dentro. Claro, qué sé yo, lo de congelar dice, ¿qué pasó con el pollo que traje que se convirtió en esta codorniz acá adentro? Bueno, Pío, claro. Pollos pastoriles, pollos de verdad. ¿Sabés dónde los vas a encontrar? En los 4 abastos soberanos de la empresa cooperativa de alimentos Soberano, ECAS. 7.500 pesos el kilo de pollo pastoril, pollo de verdad, los miércoles, o sea, hoy, en el abasto de Villa Crespo, Serrano 461, en Díaz Vélez 3761 de Almagro, en Monte Grande, Arana 293, y repito, uno de los mejores abastos de ECAS, un lugar para conocer y chequear todas las ofertas, el abasto La Matanza, en Monseñor Bufano 2201. No solo los pollos, hay un montón de otras ofertas que ustedes pueden encontrar allí, pero hoy miércoles es día de pollo pastoril, pollo de verdad. Sigan a ECAS en las redes de @Somos ECAS, empresa cooperativa de alimento Soberano. Y hoy es un día especialmente asignado para tomarse unos mates con efigies que te arenguen aún más para salir a las calles. ¿Con qué? Claro, con las latas de yerba mate compañera. 4 modelos bien peronistas para que en cada mate te acuerdes de qué lado de la mecha te encontrás. Con yerba orgánica de secado natural Barbacoa y en sus 4 modelos, podés coleccionar, podés tener las 4 latas. Y elegir según el día. Hoy estoy más Eve, hoy estoy más Perón clásico, el Perón y Evita. Bueno, vos te fijas. Y si no, puedes elegir una de ellas. Perón y Evita, Néstor y Cristina, Eve de Bonafini y Juana Zurduy, San Martín y Rosas, las latas de yerba mate compañera que tienen la compañía ideal. ¿Cuál es, Silvio? Alfajores Pocho. ¿Te comes uno? ¡Te clavas 8, papá! Alfajores Pocho, sí señor, en sus 4 sabores: chocolate, dulce de leche, chocolate blanco y frutos rojos. Los puedes encontrar en todos los Perón, Palermo, San Telmo, Córdoba, Lanús y Madrid. O si no vas al local, además los Perón se come re bien, loco, en serio, no es joda, no es porque tenemos esto acá, hay que decirlo, se come muy bien. Yo fui con mi hija, la pasamos bárbaro. Podés pedir online con envíos a todo el territorio argentino, y toda esa data la encontrás en @Perón Resto Bar. Bueno, las demás recomendaciones me las guardo para dentro de un rato, que todavía tenemos bastante por delante, y además tengo sumo interés en que me cuente cosas el señor Jorge Duarte. Después me deprimo con las cosas que me cuenta, pero no es culpa de Duarte. No te deprimas. Eso interpretenlo en todos los planos, lo que cuenta Juan, lo que cuenta Jorge, lo que cuenta Rulo. No somos los culpables de esto, simplemente estamos tratando. Hablando de peronismo, te voy a repasar un informe de la Secretaría de Educación, Ciencia y Técnica del Partido Justicialista en el marco de lo que va a haber hoy, que es una movilización que va a llegar al Congreso por los docentes y por la salud.
vamos a hacer foco en los docentes. Hicieron un estudio que repasa cómo le fue en materia salarial a los docentes y a los docentes universitarios, en todos los casos mal, ¿no? Es una obviedad. Pero vamos a ver la magnitud. El salario docente universitario desde que asumió Milei, o sea, desde noviembre de 2023 hasta junio de 2025 cayó 30,5%. O sea, perdió casi un tercio de su poder adquisitivo. Un poco lo que veníamos hablando, lo que hablamos con el rector de Exactas el otro día, que nos contaba que un docente con dedicación simple gana 300 lucas aproximadamente, muy poco. Lo complementábamos con el estudio que hicieron en la Universidad de la Arturo Jaureche, de la Universidad de Florencio Varela, donde detectaron que 1 de cada 5 docentes complementa sus ingresos, por ejemplo, con alguna plataforma tipo Uber, Rappi, venta de Avon, venta de cosméticos, etcétera. El salario mínimo docente de una maestra de grado perdió 40 puntos de poder adquisitivo desde 2023 hasta ahora, o sea, más que la del docente universitario. Si hacemos foco en la ciudad de Buenos Aires, que es donde se va a llevar adelante la marcha, el salario de una maestra de primaria de la ciudad autónoma de Buenos Aires a junio de 2025 estaba 18,5 puntos, o sea, casi 20 puntos por debajo del de noviembre de 2023. Y para equiparar el salario de noviembre de 2023, que recordemos era tan malo que hizo que el gobierno de Alberto Fernández pierda, se necesita una suba nominal de 22,6%, algo que no va a ocurrir, ¿no? Obviamente. Si se hace una cuenta nominal, la masa salarial perdida por las maestras de primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde diciembre de 2023 hasta junio de 2025 equivale a 3 salarios y medio. O sea, les robaron 3 sueldos y medio en un año y medio. Más o menos, la cuenta da 3.200.000 pesos por cada maestra en lo que va del gobierno de Milei. Esto, como te decía, es un informe de la Secretaría de Educación de Ciencia y Técnica del PJ, que está a cargo de Alejandra López, lo difundió en las últimas horas, pero en el contexto de la marcha que hoy va a llegar con muchísimos sectores al Congreso. Un momento, eso no estoy rebotó mucho del galleguito Álvarez, el hijo no demasiado listo del gallego Álvarez, que hoy está a frente de políticas universitarias, en lo de Johnny Vial en TN, donde queda muy de manifiesto lo insólitamente bajos que son los sueldos de un profesor universitario que hizo una carrera, que estudió 10 años, que está hace 5 años dando clase y cobraba de 250 lucas por mes. Exactamente, es lo que nos dijo el rector de Exactas acá, más o menos eso, dependiendo después un poco de la antigüedad, si cobran un poquito más de 300 o menos de 300, la verdad es muy poco. Incluso los mejores sueldos de la universidad son bajos, porque si vos tenés en cuenta que gente que tiene dedicación exclusiva, carrera de grado, maestría, doctorado, que eso cobra un palo y medio. Sí. El titular de cátedra, aparte, por el claro, segundo, sí, por supuesto, y que probablemente tenga gestión, tenga dedicación. Y que además su trabajo no se limita a estar en un aula impartiendo una clase, sino que después tiene todo otro montón de trabajo que te llevas a casa, las correcciones, los trabajos, todo eso, que te suman carga horaria, entonces es dedicación exclusiva, ¿no? Exclusiva Justamente, quiere decir exclusiva, claro. Y quiere decir que te come parte de tu vida personal, no es solamente la cantidad de horas que estás en la institución educativa. Esto se pone en contexto de una política que se dio en Argentina que sirvió para potenciar la redistribución del ingreso, que fue la del aumento del salario mínimo vital y móvil. Congelado en los 90, descongelado desde 2003, que de alguna manera traccionaba el aumento del resto de los salarios o servía para convalidarlos, depende de la etapa de los gobiernos kirchneristas. A veces se comenzaba con la discusión del salario mínimo vital y móvil como para traccionar el resto de las paritarias. Muchas otras veces se terminaba o se cerraba la ronda más amplia de negociaciones paritarias con el aumento del salario mínimo vital y no móvil como para convalidar esa escala de negociación. Si uno hace un repaso de lo que estaba ocurriendo en el salario mínimo vital y móvil, un informe de cifra muy bueno con economistas súper reconocidos, Manzanelli, ¿no? Muy serios. Si hace un repaso de lo que está ocurriendo con el salario mínimo vital y móvil desde que asumió Milei, se perdieron 43,5 puntos de poder adquisitivo desde que asumió. O sea, lo redujo a la mitad. Básicamente una política deliberada de destrucción del salario. Si alguno no sabe cómo se negocia el salario mínimo vital y móvil, es una mesa donde hay 3 partes, 2 partes iguales de empresarios y dirigentes sindicales, y el tercero mediador, que es el Estado Nacional. Las partes son estrictamente iguales.
Si todos votan para un lado los empresarios y todos votan para un lado los sindicalistas, hay empate. Y decide el gobierno, que es lo que promovió el gobierno hasta ahora. Claro. Que los empresarios ofrezcan una miseria que no se puede aceptar, entonces lo define discrecionalmente Milei. Lo que definió Que discrecionalmente... convalida la miseria. Claro, lo que definió discrecionalmente fue un retroceso de 45 puntos del salario mínimo vital y móvil. Si hacemos la cuenta a 2015, perdón, la mirada un poco más larga de los últimos 10 años, el salario mínimo perdió 57 puntos. Claro. Es brutal lo que pasó. Es una política claramente antidistributiva, ¿no? O de concentración de la riqueza, justamente. Está 57 puntos por debajo de 2015. El periodo más alto, yo no sé si esto tiene alguna correlación directa o no con las elecciones, del salario mínimo en Argentina de los últimos 30 y pico de años. ¿Sabés cuál fue? 2011. En 2011 tuvimos el salario más alto de los últimos 30 y pico años en Argentina. Gobernaba La Libertad o la... No era Violeta la lista. ¿Qué? No era Violeta la lista, no dependía de la hermana, diría Milei, y tenía perros vivos. Claro. Y ahora tenía los dos caniches, ¿no? Era que le había regalado Chávez. Vivos. Claro. Vivos. Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, también hay que decirlo, presa, un retroceso, ¿no?, en el salario, en la evolución del salario mínimo de 2015 a 2019 y de 2019 a 2023. Acá lo que hay es una convalidación brutal de la destrucción, claro. El salario mínimo... Esto es lo que no está entendiendo Milei. No, que no lo entienda, que siga en la suya y esta pesadilla se termine de una vez. Hoy el salario mínimo en términos nominales está en 322.000 pesos. Para empardar el salario de 2019, que ya era malo, porque recordemos que Macri pierde porque básicamente hay muchos problemas de ingresos. Para empardar el salario de 2019 tendría que ser de 740.000 pesos. O sea, más que duplicar el salario mínimo de hoy. Que el salario mínimo ese no llegas ni a comer. Tampoco. Con bueno, acá la otra arista, Juan, es muy buena, menos mal que me lo dijiste porque me iba a olvidar, es cómo fue involucionando respecto de la canasta de pobreza y de la canasta de indigencia. Con un salario mínimo en 2015 comprabas una canasta y media de indigencia, o sea, de la canasta básica para 4 personas para estar arriba de la línea de indigencia, la canasta básica total estabas en 60 puntos. O sea, tenías un poco más de media canasta de pobreza. Hoy el salario mínimo está por debajo de la línea de indigencia. Está a el 60% de la línea de indigencia. O sea, con una canasta, con un salario mínimo no sos ni indigente. Y si tenemos en consideración la canasta de pobreza, que es 1.100.000 y pico de pesos, el salario mínimo cubre el 25%. O sea, necesitas 4 salarios mínimos, una familia necesita 4 salarios mínimos para no ser pobres. Me parece que son buenos datos para entender un poco lo que está pasando en términos estructurales con los ingresos, que es una política deliberada del gobierno de destruir el salario y es una política deliberada de concentrar la riqueza en pocas manos. Sumale a eso, gracias Jorge, sumale a eso, digo, hoy leí en diagonal, porque estaba en el Bondi leyendo varias cosas a la vez, la nota de Leandro Renaud Rulo sobre la destrucción de empresas que lleva a cabo, también la aceleración. Sí. En 2 cifras nomás, dice que con el gobierno macrista cerraron al mes 492 firmas y con los libertarios ya llevan 859 cierres de empresas al mes. Cerraron más desde que comenzó Milei, cerraron más de 16.000 firmas, un 10% industrias, 1.600 industrias. Bueno, entonces este es lo que de tanto que les gusta usar el no la ven. Esto es lo que nos están viendo, el salario mínimo destruido y el tejido productivo también en una completa descomposición día a día. Hay que decirlo que ya en campaña ellos decían que no tenía razón de ser el salario mínimo para ellos. Bueno, claro. Si fuese por ello, eliminarían la función del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Claro. Bueno, así están las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Por eso, arranqué diciendo,
simplemente estamos relatando. Avisaste. No maten al mensajero. Bueno, les quiero agradecer a Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Ustedes lo pueden probar en su casa, también en la oficina. Hoy lo pusieron a punto del Bantú. Sí, estaban Sí. hicieron alineación y balanceo. Ahora me voy a ir a buscar un Bantú. Café de especialidad, máquinas expendedoras de última generación. Lo puedes encontrar en www.cafebantú.com.ar y en Instagram las redes @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Yo agrego otro agradecimiento relacionado con el café. Le quiero agradecer a mi suegra que ayer volvió de viaje y me trajo 3 paquetitos de café de Colombia. Café de Colombia allá arriba. Sí. Muchas gracias, May. La verdad, ella ya sabe. ¿Ahora le decimos café? Ya sabe que Ahora le decimos café. Tomé uno para venir acá, era color café, lo puse en la cafetera, hizo café, no hizo nada. Claro. Pero, viste, la señora sabe que con un café a mí me ganas el corazón. Mirá qué barato, te salvo. Bueno, también les quiero recordar que ustedes pueden ampliar sus oportunidades estudiando idiomas en el CUI. Inglés, francés, japonés, portugués, italiano, alemán, chino, coreano y mucho más. En cursos de 3 meses por Zoom o presenciales en la sede Centro, en Belgrano y en Caballito. Hasta el 25 de septiembre se pueden inscribir en cui.edu.ar o en el 5353-3000. Tienen precio especial de la UBA, Universidades Nacionales y nivel 1 inicial y 3 cuotas sin interés y el código de 10% de descuento de Siempre CUI, para tener certificados y diplomas de la UBA. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos al aire con Siempre Soy aquí en AM 530. Gracias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353-3000. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530 Somos Radio. En la Municipalidad de Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales para construir un futuro mejor para nuestra comunidad. Somos un Estado eficiente y al servicio de cada vecino y vecina.
La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de julio, 1999. Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Yo los escucho desde el auto, chicos, porque 2 veces al año hago una vuelta con auditorías de IPF que voy hasta el sur de Santa Fe, la puntita de La Pampa y en Realicó, todo provincia de Buenos Aires y Posta, que es una de las pocas radios que se escucha en casi toda la provincia. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Once horas, 2 minutos en la mañana de AM530. Nos vamos a las calles, aquí nomás en la zona de Congreso. Ustedes saben, hoy se produce la marcha universitaria en defensa de la ley de financiamiento educativo, de la ley de emergencia pediátrica, la ley Garrahan, como le solemos decir, y nuestro compañero Martín Suárez está allí para contarnos un poco cómo se va palpando el clima en el comienzo de la jornada. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? Mañana calurosa y va a estar más caliente todavía con el correr de las horas, porque ya la comunidad educativa universitaria se está congregando. Por ejemplo, donde estoy ahora, si yo te digo PUAN 480, ¿qué es? Exactamente, la Facultad de Filosofía, que es una de las más combativas junto a la de Sociales, de la UBA, que siempre organizan de antemano cualquier movida con una gran previa, ¿no? Que tiene que ver con esto, por ejemplo, de haber pernoctado toda la noche aquí en las instalaciones de este edificio histórico de PUAN 480 en el barrio de Caballito. No estamos hablando del barrio de Constitución ni nada, pleno barrio de Caballito. Y estamos con la vicedecana Graciela Morgade, que nos va a brindar un par de minutos. Graciela, una jornada más que histórica, la tercera marcha federal universitaria que se le clava a este gobierno, y con justa razón, ¿no? Sí, tenemos muchísima expectativa, como se dice, bueno, coloquialmente, el poroteo para rechazar el veto de la ley de financiamiento universitario no está garantizado, por eso es tan importante que nos demos un momento, y todas las personas que estén escuchando, que no estén participando en este momento en una universidad, todas las personas que estén escuchando tienen que acercarse al Congreso, porque hay que impedir que el veto del presidente siga vigente, no solamente por el deterioro salarial y en gasto de funcionamiento que tenemos en este momento, sino porque el lunes, en la presentación del proyecto de presupuesto, realmente la mentira y el agravio a la comunidad universitaria. Una puesta en escena total. Una puesta en escena mentirosa en donde se habla de un aumento y se usa la palabra aumento cuando en realidad no solamente no hay aumento, sino que va a seguir habiendo ajuste. Es para toda la comunidad universitaria un impulso más para salir a las calles. Graciela, se está manteniendo con lo justo y necesario toda la universidad pública, no solamente la UBA, sino todas las que hay en la República Argentina. Sí, lamentablemente estamos con lo justo, con lo
estamos midiendo el uso de cada centavo y eso por supuesto tiene que ver con que docentes están buscando otros trabajos para poder sobrevivir, no docentes también están buscando otros trabajos, al estudiantado le cuesta llegar y además todo lo que tiene que ver con los apoyos, para la investigación, para la extensión, para poder seguir dialogando con la comunidad, que nuestra facultad, por ejemplo, de Filosofía y Letras, hace mucho tiempo sostiene, están fuertemente afectados. Por eso las autoridades salimos a la calle. Y esto es bien interesante. Yo les voy a contar, si tengo un segundo, una anécdota. Estaba en la calle ayer y pasó una señora y me dijo, ¿por qué no te vas a estudiar? Entonces yo le dije, ¿sabe que soy la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras y soy doctora en educación? Y sabe que yo estoy ya casi en edad jubilatoria y estoy peleando por nuestra comunidad, por el futuro. Y por atrevida la señora. Claro. Usted misma. Fue una muy buena conversación, tengo que decir. Y eso es lo que importa, que las autoridades, los sindicatos, por supuesto todos los sindicatos y los gremios, porque los centros de estudiantes también son un gremio, tenemos una enorme coincidencia. Eduardo, te dejo en comunicación con Graciela que te está escuchando. Hola Graciela, buen día, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Vos sabés que ayer hablamos con Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices y mucho más que eso, ¿no? Y hablábamos del tema de... y yo le decía que le admiraba su templanza para no enojarse frente a ciertos discursos. Vos acabas de relatar una anécdota que va también un poco por ahí, y Emil se repetía una y otra vez, hay que seguir hablando, hay que encontrar las maneras de hablar, hay que encontrar el lenguaje, pero ¿qué estás palpando? ¿Vos ves un cambio de clima en la percepción que está teniendo quizá la gente no tan empapada de la situación estudiantil, de la situación de los docentes? Jorge Duarte acaba de contar la degradación del salario docente en los últimos Mira, en los últimos 2 años. Si yo tuviera que pensar históricamente, te diría, 23 de abril del año pasado, arriba, un gran clímax. Después un poco bajó la cuestión, porque también el gobierno encontró el modo de dividir la lucha, porque aumentaron los gastos de funcionamiento, pero no los salarios. A lo largo de este año, nuevamente empieza a subir, pero empieza a subir la tensión, porque no solamente el sector docente universitario tiene un 40% de deterioro del salario, toda la comunidad, todas las personas que trabajan están tratando de llegar a fin de mes, duplicando o triplicando su jornada de trabajo. Hoy escuchaba a la mañana otra vez ese fenómeno de las personas con título universitario manejando Uber. Quienes tenemos una cierta edad, nos acordamos de los 90, el arquitecto taxista. Bueno, hoy es la persona que maneja Uber y eso, comunitariamente se siente. Entonces, la lucha, que además es una sola, porque también la comunidad universitaria viene acompañando a las jubiladas y los jubilados los miércoles, a donde les pegan, y parece que se transformó en parte del paisaje, y tal vez la lucha de las personas con discapacidad, muy notable, ¿no? Y muy interesante. Nosotros acá en la facultad tenemos una política muy fuerte en relación con la visibilización de la discapacidad y la construcción de mecanismos de inclusión. Bueno, todo eso está afectado. Entonces, si vas sumando, ya son muchísimas las personas que empiezan a sentir en su bolsillo y por lo tanto también en su conciencia, porque a veces el cambio de conciencia y ese diálogo del que vos hablás, y en que yo creo, yo soy pedagoga en particular, soy de educación, creo en eso, creo en que se puede conversar, pero también hay algo de las condiciones materiales que está evidenciando que esto no puede seguir así, hay que ponerle un freno, y el freno al veto es uno de los frenos, porque el presidente no puede ser tan autoritario y pensar que está viviendo en una tiranía. Quien no defiende la democracia es un tirano, y no podemos permitir, y desde la Facultad de Filosofía y Letras, que lo estudiamos, y estudiamos a lo largo de la historia, la construcción del poder, la construcción de todas las formas de gobierno del Estado, es evidente que con todas sus imperfecciones, esta democracia que tenemos, la democracia representativa, la democracia liberal, no nos olvidemos de eso, que la democracia nuestra es liberal, y sin embargo, este gobierno también está violentando la democracia liberal. Entonces, desde todo punto de vista, a marchar. Quien esté escuchando esto, que se acerca al Congreso, va a ser una jornada muy larga, es importante que estemos muchas personas ahí, encontrarnos. Y ojalá podamos ponerle un freno al veto,
bueno, y la lucha va a continuar, por supuesto. Graciela, te mando un gran abrazo, nos encontraremos o no nos encontraremos, esperemos que haya tanta gente que sea difícil encontrarse, pero bueno, esperemos que sea una jornada histórica y que bueno, que la lucha obtenga resultados. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. muchas gracias y que no nos encontremos, efectivamente. Hasta luego. Hasta luego, Graciela Morgade. Martín, cualquier cosita nos pegás el grito desde allá, desde donde estés y salimos al aire, ¿sí? Dale, cómo no. Hoy nos espera una extensa jornada después de escuchar la palabra más que calificada de Graciela Morgade, que nos va a llevar ahora para la zona del Congreso, después también para la zona del Garrahan, porque hoy marchan todos, la comunidad educativa, la comunidad sanitaria y toda la sociedad que se quiera sumar, que bien hizo la invitación Graciela. Esperemos se encuentre hoy también en el Congreso, chicos. Un gran abrazo, Martín, gracias. Abrazo, Edu. Hasta luego. Martín Suárez desde las calles, sí. Un día que esperemos sea histórico, un día en el que sea difícil encontrarte con tus amistades, con un conocido, con algo, porque haya tal cantidad de gente que sea una rotunda demostración de ese cambio de clima del que estamos hablando. Rulo, mi amigo Rulo. Y mi amigo Rulo, qué joder. Señor Raúl Rulo de la Torre. Así es. Bueno, vamos a contar algunas cositas que quedaron del presupuesto, del anuncio del presupuesto. No coincido con aquellos que dicen vacío contenido, guarda que tuvo mucho, demasiado. El problema es el contenido. Claro, más de lo que quisiera. Porque hay algunas cosas, en principio, no se enojen con un discurso que no es para ustedes. Milei no les habla, usted le está hablando al Fondo Monetario, le está hablando al JP Morgan. Para ellos será el discurso, para conformarlo con ellos y decirle, miren, estoy haciendo buena letra, sigo en el mismo camino, no me importa la realidad, que se joda la realidad si no va como nosotros creemos que tiene que ir, pero yo el año que viene voy a seguir haciendo lo mismo. Le está hablando a quien le tienen que prestar guita para que afronte el principal problema que tiene el gobierno para el año que viene y el cual no fue mencionado ni es mencionado en el presupuesto, que es la deuda. Tiene vencimiento de deuda por 19.000 millones de dólares y no la tiene. Y si no se disfraza, ya no le alcanza con disfrazarse de héroe, no la tiene, ni por ahora se ve quién se la va a prestar, porque que no la tiene, no la tiene. Pero si tenés ese problema, o tenés que refinanciar, o alguien te tiene que prestar la plata para entonces cambiar de deudor, pero sacarte de encima el problema. Eso no está planteado. De paso, digamos, la oposición tampoco está hablando de este tema, pero debería estar hablando. Sí. Es un tema muy grave, empiezan los vencimientos fuertes el año que viene y ahí sí que la plata no está. Entonces, ahí hay un primer problema. Le está hablando, por eso le está hablando, tratando de convencer a los que le pueden prestar la guita para decir, muchachos, el puente de plata, construyamelo ustedes, porque si no, no llego de ninguna forma. ¿Viste el cruce de Caputo ahí con un tuitero sobre esto? No, ¿con qué? ¿Luis Caputo? Sí, si querés te lo digo al final de la columna, bueno, así lo interpretás, dale. Porque le preguntan exactamente sobre esto. ¿Qué pasa si no tenés los dólares? Sí, bueno. Sigo con el tema. Entonces, ¿cómo está? Después, hay otro planteo que tiene que ver también con esa realidad que no está metida en el presupuesto o está metido al revés de cómo se cuenta. Si vos estás planteando que el dólar el año que viene, en vez de subir en la tendencia que todos estamos viendo que sube, baja, porque evidentemente el dólar que está dando de promedio para el año que viene es más bajo que el que tenemos hoy en las pizarras o cualquier diario financiero. Sí. O sea, está aprendiendo que el dólar... 1488. Claro. Que, en paréntesis, es... hay toda una tradición en el mundo de la nueva derecha, pues un número con reminiscencias nazis, literal. Entonces se especulaba con que era un guiño para hacer quilombo, porque es tipo el número, número la fecha del nacimiento de Hitler. Bueno, este es uno de los números y... esa yo no la vi. Muy buen dato. Y es más importante que todo lo que voy a decir ahora, pero está bien. Te agradezco que justo lo pongas dentro de la columna, porque sirve para el análisis. Es decir, ese dato, que en vez de sacado de la realidad, está sacado de esta magia de la que habló recién Juan. Y una inflación del 10% significa que yo estoy haciendo todos los cálculos en función de eso, que el dólar va a estar acá y la inflación va a estar acá. Entonces, cuando hablo del 5% de aumento, por ejemplo, en el presupuesto para jubilación, o el 8% para educación, ¿qué estoy haciendo? Sobre
valores que hoy van a aumentar 10%, yo te voy a dar 8%. Yo en el presupuesto que pongo, los porcentajes no, lo que pongo es el número que me resulta. Entonces, si la inflación se llega a levantar por arriba del 10%, te morfa el aumento. Claro. O sea, te licúa el aumento y lo hace desaparecer. Si esa inflación es mayor, no mayor del 10 solamente, sino que 10 más 5, mayor del 15, te estoy bajando la partida para ese gasto social. No que no te lo estoy aumentando, te lo estoy bajando. Es decir, ¿esto es intencional? Sí, claramente es intencional, porque tradicionalmente es intencional. Cuando se subestiman las partidas, es decir, los datos de base, es decir, la inflación, lo que estoy haciendo es tirando para abajo el número para que después ya te hice un recorte de hecho. O sea, lo que venden como aumento en verdad es un recorte. Es probablemente un recorte. Basta con que la inflación no sea la que dijeron, sino que sea 5 puntos o más por arriba de ese 10%. O sea, este es un planteo. Está hablando de recorte. Para los que saben, que son los de allá, les está hablando, seguimos con el recorte. De obra pública ni habló directamente, claro. Ni siquiera la disfrazó. Donde vamos no necesitamos obra pública. Exactamente. Y después hay algunas cosas que llaman la atención, que digo, ya sabemos, pero no me la cuente. Cuando le decís no me cuente tanto, porque me hace quedar como un idiota si no me llego a dar cuenta de lo que me está diciendo. Prohíbe el financiamiento del Tesoro con el Banco Central, que es justamente lo que hicieron ayer. Claro. Ayer lo acaban de hacer, autorizando nuevamente el canje de dólares por bonos del Tesoro, que ayer hubo una autorización, además de la autorización al Banco Central para que duplique su intervención en los contratos de dólar futuro. ¿Para qué? Para tratar de parar esto que se le fue al carajo, aunque no lo reconozcan, que es el tema del dólar y la disparada que están teniendo. Hay una corrida cambiaria, muchachos. Llámenlo como quieren, pero estamos en medio de una corrida cambiaria y el gobierno está haciendo lo que puede o lo que se le ocurre, tipo de cosas. Tiró los libros a la mierda, dijo basta de teoría macroeconómica ortodoxa, austríaca. Hay que aguantar al 26 agarrar el manual de la intervención y digamos a ver cómo hacemos. ¿Sabe cuánto están quemando en estos días? ¿Cuánto? No lo pregunto. No, me preguntás. Okay. En dólares. En dólares que está llegando al techo de la banda y están ahí combatiendo. No están quemando mucho todavía, pero ya en el mes ya deben haber quemado unos 2.000, 3.000 millones de dólares. Pero todavía no es mucho y evidentemente no lo están logrando parar. Entonces, la prohibición del financiamiento del Tesoro por parte y lo más gracioso que lo explica en el discurso, para evitar volver a una crisis inflacionaria. Con lo cual uno puede leer exactamente la realidad dando vuelta a esto y diría, vamos a tener una crisis inflacionaria. No solo por esto, por la emisión, porque ya solo cuando venzan los contratos futuros, que ya no son futuros, ya casi es presente, que son los contratos de octubre a diciembre, el Banco Central va a tener que poner una montaña de plata. Eso se paga en pesos, no, contratos futuros no son dólares. Yo te pago el precio que dije que iba a tener y no tuvo, todo el precio en el mercado que va a ser más alto que el que contratamos, la diferencia la tengo que poner en pesos y dársela al que hizo el contrato con el Banco Central. Entonces, eso es emisión de pesos y son miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Es decir, entonces ahí vamos a tener o sale otra vez el Banco Central y el Tesoro a tratar de agarrar toda esa guita que empieza a circular, pagando tasas insólitas, como hizo hace un mes y 2 meses, o se le dispara todo. Digamos, ahí va a tener un problema grave a muy corto plazo, inmediatamente después de la elección. Acá hay un problema que ayer lo que hizo, o esta semana cuando hizo el discurso, directamente lo disimuló y miró para otro lado. Y después hay otro tema que lamentablemente me trae reminiscencias, como mucho de lo que está haciendo Milei, la regla de estabilidad fiscal. Si llegaran a bajar por alguna razón los ingresos fiscales, recorto gasto. Eso fue Sturze 2001, ¿no? No es Sturze 2001, es Sturze Cavallo. Sturze Cavallo, sí. Sí, o sea, pero, el Cavallo de la Rúa. Claro, pero el padre fue Sturzenegger de esa idea en el 2001, entiendo. No, el que la aplicó fue él, estaba el hijo, estaba Federico.
Claro, Sturzenegger, el padre de la idea, digo, fue esto. Claro, Ahora, sí. Sí, pero el que lo aplicó, el que estaba en funciones fue... Esa la quisieron poner el año pasado en el proyecto de presupuesto también. Exactamente. Es lo que se llama, le llaman blindaje fiscal. Sí. Ese blindaje de la Rúa. El megacanje. Suena. Claro, el megacanje, por eso digo que me trae muchas reminiscencias este tipo de cosas. En definitiva, arma todo un presupuesto que, para sintetizarlo, para redondearlo, es claramente recesivo. Está marcando una política, si a una recesión la participación del Estado va a ser nula en cuanto a recuperar los ingresos, va a ser nula en cuanto a recuperar la obra pública, y encima me hablas de más recortes, ese presupuesto es profundamente recesivo, es decir, a la recesión actual la va a profundizar. Que me hable de un aumento del 5% del PBI, como habla, déjame ponerlo en duda como mínimo, para ser respetuoso. Digo, esta es la situación, esto es lo que está planteando ese presupuesto que dijo Milei. Claramente lo aplauden los sectores financistas y dicen, está bien, nos está hablando nosotros, estamos de acuerdo, los sectores acreedores, sectores como APYME, dijo, muchachos, nos están matando, nos están mandando directamente al cadalso y seguimos peleando. El comunicado de APYME ayer dijo, Asamblea de Pequeña y Mediana Empresa, seguimos peleando contra el cierre de empresas, y una vez más aclaramos, estos cierres de empresas son productos de esta política, no es una cosa extraña. Así que está planteada la pelea ante un presupuesto absolutamente mentiroso en cuanto a la presentación, pero absolutamente claro en lo que se está proponiendo. Un planteo de ratificar esta misma política, más allá de que haya fracasado la política económica, y vamos hacia una cosa todavía peor, que es la profundización de la crisis. Gracias, Rulo de la Torre. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontralos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en Avenida Gaona y en Nuevo Quilmes Plaza. Más información en www.ingot.com.ar. Me gusta la gente que cuando saluda. Elio Pipo Rossi en el aire de AM530. Buenos días, compañeros. ¿Se había ido la pelota en el gol de Vélez? Medio metro. Buen día. Medio metro, estaba medio metro afuera. A ver, todos los VARes de ayer le dieron la derecha al árbitro. Tenían razón. Yo en un momento bromeábamos con la producción, se quejó Costas por el VAR de anoche, porque un VAR le anula el gol a Vélez, el otro VAR le anula la tarjeta roja a Nardoni, y el tercer VAR le indica al árbitro claramente que era segunda amarilla y expulsión del zaguero central de Vélez. Listo. En todas tuvo razón. Se fue medio metro afuera, Eduardo. ¿Qué va a hacer? Claro. Mala suerte, digamos. Por más que todo el mundo tire la bronca, qué sé yo, claramente Costas prefirió hacer autocrítica, hacerse, ¿cómo era que decía Solá? Para durar en esto hay que hacerse el boludo. Bien, claro. Costas procedió a eso. Esta noche 21:30, River Palmeiras, estimados amigos. No me River, acordaba. Armani. Sí, a ver. ¿Perdón? A ver, no me acordaba que jugábamos. Bien, Armani, Díaz, para mí Paulo Díaz, si está bien va Paulo Díaz, o Martínez Cuartas, esa es la duda, Portillo, Rivero, Montiel, Castaño, Pérez, Nacho Fernández, Acuña, que está jugando muy bien, como ustedes marcaban el otro día, Driussi y Maxi Salas. Y el detalle, como recuadrito de esta intervención breve, ojalá sea buena, es, como decía Juan esta mañana, acefalía en San Lorenzo. Hay quienes están pidiendo desde ese eterno opositor, ¿no?, que es César Francis, dice elecciones el 21, que nadie se cuele, que nadie aproveche esta cefalía de San Lorenzo para meter una lista tipo tren fantasma y que aparezca cualquiera en la conducción. Que haya estamos elecciones hablando en a San vos, Lorenzo. Matías Lamens. Está claro, a buen entendedor, pocas palabras, Juan. Sí, yo lo acabo de explicitar igual para que no queden dudas, pero sí. Bien.
Les mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Pipo. Mañana analizamos lo que haya sucedido esta noche, si sobrevivimos Duarte y yo a la situación. Tranquilos, van a sobrevivir. Está muy bien. Un gran abrazo, Pipo. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos encendemos las cámaras. Está ya en las instalaciones de la radio el director de cine, guionista y docente Benjamín Ávila. Somos Radio AM530. En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad. Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. El grito y el silencio en su 4º mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Andrea Recupero está en AM530. Vamos a recibir ahora a Alberto Sileoni. Alberto, un gusto. Andrea Recupero lo saluda. ¿Cómo le va? No parece ser un elenco de gobierno que puedan aprender. Me parece que están muy presos de su ideologismo. Así que en ese sentido todos queremos que recupere un poco de cordura, pero la verdad que no tengo muchas expectativas de que lo hagan. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes. Personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes.
de Nazán Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. ¡Policía, al piso! ¡Policía, al piso! ¿Qué pasa? ¡Al suelo! ¿Qué es ahí, señora? ¿Dónde está Gustavo Marino? ¡No le hagan nada! ¡Gustavo! Mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no me llamaste antes? Estoy en el pabellón 4. Discúlpame, buen día. ¿Qué haces? ¿A la fila? Sí, es un segundito. A la A mi fila. hijo le acaban de entrar. Es un momento, por favor. Es mi hijo. ¿Cómo no voy a saber lo que hace mi hijo? Siguiente. Rafa, no se puede. Muy grande esto. Pero es una frazada. Son nueva, ¿no? Está para allá, dale. Que hay que esperar a la carátula que ponga el juez. ¿Y cuánto tiempo? Hay que tener paciencia. Sácame de acá, ¿no? ¿Si no tienen mesa? ¿Cómo saben que es él si no se ve un carajo? ¿Conoce hasta un señor que se apellida Santillán? No, nunca escuché ese nombre. Lo estoy buscando a Santillán. No te conviene andar por ahí preguntando por ese. ¿A dónde me llevo? Agachá la cabeza. ¿Para qué? ¡Agachá la cabeza, te dije! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le hicieron? Quería hablar nomás. Él se está portando bien, así que no se preocupe que no le va a pasar nada. La mujer de la fila se llama la película estrenada el 4 de septiembre. Acabamos de ver, si estás enganchado al streaming de YouTube, acabamos de ver el tráiler y nos acompaña su director, Benjamín Ávila. Buen día, oyente del programa, además miembro de la comunidad. Tiene puesta la camiseta del Diego, pero tiene puesta la camiseta de Siempre Soy desde hace mucho tiempo. Nos compró a todos. Nos compró a todos. Benja, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por venir. muy feliz de estar acá y bueno, y en esta ocasión hablando de una peli nueva, así que muy feliz. Vos sabés que yo decía al comienzo, ¿cuánto se equivoca la persona que ve en Natalia Oreiro una estrella pop, una figura de la televisión? Digo, vos ya trabajaste en 2 películas con ella y la rompe, demuestra claramente que está mucho más allá de una etiqueta tan chiquita, ¿no? Total, bueno, Natalia es una actriz de una versatilidad enorme, ya lo ha demostrado, creo que con Infancia Clandestina fue la primera vez que creo que ella se animó a dar un salto fuerte hacia lo dramático, y que lo hizo espectacularmente bien y con un riesgo actoral muy grande. Y a partir también de Infancia, bueno, después Guacolda, después Gilda, que yo produje, y dirige Lorena Muñoz, y de muchas otras películas más que fue haciendo, bueno, Yossi, ¿no? Empezó como también a diversificar mucho que más. hace Yossi, que además es tan odiosa. Total, entonces creo que Natalia tiene esa capacidad de camaleónica, de poder ir por todos lados. Le encanta la comedia a ella, le encanta la telenovela, o sea, tiene como es una artista popular en todos los sentidos, te diría, sí, total. Y la música, bueno, la verdad que es un placer trabajar, es una gran compañera de trabajo, es hermoso trabajar con ella. Y en esta película en particular, como que vivimos juntos una aventura bien profunda, la verdad, por muchas razones. Primero porque la película habla sobre una mujer de clase media, que está basada en la historia real de Andrea Casamento, esta mujer de clase media que iba a las marchas de Bloomberg pidiendo manos duras y baja de edad de la imputabilidad, termina una semana después con su hijo preso y el juez diciéndole, no señora, su hijo tiene que seguir con todo este quilombo que estamos viviendo, sigue con los pasos normales, y lo llevan a su hijo de 18 años a Ezeiza. Y ella tiene que ir a hacer la fila para entrar a ver a su hijo, por eso se llama la mujer de la fila. Con todas las humillaciones que sufren las mujeres. Sí, y sobre todo, primero también los prejuicios, ¿no? Porque ella también es un ser de prejuicios. Entonces ella va a esa fila y ella es distinta a esas mujeres que hacen la fila. Dice, y además, al principio dice, perdón, disculpen, es una cosita nada más, y se le adelanta en la fila y la sacan cagando, bueno. Y entonces empieza como a enfrentarse a sus propios prejuicios, y es una película que trabaja desde ese lugar. Le pincha el prejuicio, el espectador trabaja ese prejuicio y no le da de comer. Entonces va derrumbando, y más que derrumbando, más desarmando, y despierta todo el prejuicio que naturalmente tenemos con el mundo de la cárcel, pero por otro lado te das cuenta de que es todo otra cosa. Y que eso es la cárcel, de verdad. Cuando uno se acerca a la cárcel, te das cuenta que la sociedad no sabe nada de la cárcel, y muchísimo menos de los familiares.
Creo que siempre tengo una amiga, Mariana Volpi, que es una hermana que ella trabaja, es abogada de cine, pero a su vez trabaja en la Procuración Penitenciaria haciendo muchos programas en la cárcel. Y por ella conozco mucho antes de esto, además por ella me llega el proyecto, con una charla de una charla TED que hizo Andrea. Ella me decía, el lado oscuro de la sociedad es la cárcel, es el lado que nadie quiere mirar, la política no quiere mirar, el Estado no quiere mirar, digamos, es un lado que nadie mira. El de las familias es el lado oscuro de ese lado oscuro, digamos. Entonces esta vez es una película que viene como a iluminar ese lado oscuro del lado oscuro, digamos. Con todos los riesgos que tiene siempre la película que toma o se acerca al mundo de la cárcel, ¿no? Donde está siempre el riesgo de caer en el trazo grueso, en el lugar común, de la miserabilidad del asunto, ¿no? Que implica toda una serie, imagino, decisiones de guión, estéticas, artísticas, y además, bueno, estás contando, acá no es solo una historia de una cárcel, es la historia de la transformación de una persona con respecto a la cárcel. Claro, no es una película carcelaria, es una película que muestra, para mí, la cuarta pata que nunca se habla de lo que es el sistema penitenciario. O sea, tenemos los internos, el sistema penitenciario y la justicia, siempre se habla de eso, y la cuarta pata de la mesa, que nadie ve, es la de las familias. Está bien hablar de esa cuarta pata. Y claramente la sociedad está construida desde muchos prejuicios sobre este tema. Primero por todo el tema de los policiales, por el tema de que los maten a todos, que se pudra en la cárcel. Que prende tan fácil, además. Que prende muy fácil, y mucho más en esta época donde están tan divididas tan polarizadas las opiniones, y esa necesidad de polarizar en vez de blanco y negro, en vez del gris, ¿no? Entonces, claramente esta es una película que trabaja sobre el gris. A mí me gusta, creo que cuando una película habla sobre blanco y negro, dice cosas que ya conocemos. En cambio, cuando la complejiza, bueno, te entras en un lugar humano, de una complejidad humana que te hace dudar también. Es una pregunta hacia el espectador, ¿no? Es una película que no trae ningún tipo de respuesta, trae muchas preguntas. Claro. Y a su vez es una historia muy luminosa, porque la historia real de Andrea es una historia... Ella se juntó con otras mujeres, armó una asociación que se llama CIFAD, que es la asociación civil de familiares de detenidos, no me salía la sigla, y hace 20 años que están laburando y modificando muchas cosas dentro de la cárcel, en el tema de las visitas, en el tema de las requisas, ahí vienen a hacer un laburo, y tienen una manera que yo lo asocio mucho a las abuelas, y también lo asocio mucho a las madres del dolor, que tienen otra manera de dialogar, ¿no? Esta cosa de yo te escucho, pero escúchame, necesito escucharme, porque esto es un problema común, no es un tema que yo tengo que hacer lo que vos me decís solamente. Si vos no me escuchás, es un problema para todos. Entonces han logrado muchos cambios, y entonces vienen como a mostrar eso, y a su vez dentro de la historia personal de Andrea existe el amor también, ¿no? Es una película sobre una transformación del dolor en amor, pero a su vez el amor romántico, te diría, que también aparece en su vida. Ella se termina enamorando de Alejo en la cárcel, que lo conoce porque en algún momento lo ayuda con su hijo. La historia real, digamos, después ellos se casan, tienen un hijo en la cárcel, él está 14 años más preso, sale en el 2019 y siguen juntos hasta el día de hoy. Además, yo lo recontra conozco a Alejo, y es una persona increíble, digamos, ¿no? Entonces también es una enseñanza de que hay luz también, y que la posibilidad de que el amor transforme las cosas y que la escucha transforme las cosas viene de esa pregunta. No es una película moralista para nada, digo, ni tiene esa moraleja para nada. Lo que sí digo es que trae luz a ese lugar oscuro en todos los términos. No, además es lo que está diciendo, plantear preguntas, ¿no? Cosas que la gente, bueno, eso que uno espera del cine, ¿no? Que te transforme de alguna manera, que no salgas igual a como entraste a la sala, salvo, bueno, que vayas a ver un puro entretenimiento, que sabés que vas a ver un puro entretenimiento. Total, es una película que digo, hay muchas series, El Marginal, por ejemplo, le hizo mucho daño a las familias. Es como muy loco, nadie lo sabe esto, pero le hizo mucho daño porque en su vida cotidiana ellas tienen que mentir en sus trabajos. Claro. Tienen que mentir en el barrio, porque ¿qué pasó? No se fue de viaje, está trabajando no sé dónde. Y los chicos, cuando van al colegio, también son estigmatizados si tienen un hermano, un padre, un abuelo preso. Claro, fijó una imagen como y eso demasiado... cuando se enteran de los demás, los juzgan. Como toda la sociedad juzga a quien está en cárcel. Fundamentalmente para la clase media, ¿no? Porque uno 100% para la clase media, te diría. Mirando y pensás el imaginario de la cárcel es un imaginario de otra edad total, para otra clase social, no para vos. Y en ese prejuicio, la justicia también, no sé si
La la justicia justicia también, pasa lo mismo, ¿no? 100%. La justicia también opera desde un lugar de prejuicio. Es más, muchos de los jueces, no de ejecución penal, sino de los que condenan, digamos, los que están en las causas, no conocen la cárcel. Los jueces de ejecución penal sí conocen la cárcel porque son los que trabajan sobre la condena, digamos, ¿no? Es más, hoy, en este momento, se está realizando un congreso en San Juan de la Asociación de Jueces de Ejecución Penal, donde van a ver la película. Justamente porque esta película les va a traer como otra dimensión de lo que sucede, sobre todo con las familias, digamos, ¿no? Claro. Y en quería volver como al tema del prejuicio. Cuando surgió el marginal en su momento, ellas mismas me contaban que la sufrieron mucho porque es como que encendió más el prejuicio, como que le dio mucho más leña a ese fuego, en vez de generar una especie de cercanía hacia esa temática, generó todo lo contrario, para los familiares. Después entiendo que dramáticamente la serie necesita jugar, claro, necesita no sé qué, pero bueno, eso es ficción. Esta película, la verdad, que no va hacia ese lado de la ficción, sino que trata de meter la cuña fuerte en una verdad que es muy incómoda. Es una película incómoda en esos términos porque no es condescendiente para nadie, pero también uno empieza a gestar en esa unión de estas mujeres que ella logra trascender ese prejuicio y logra refugiarse en ese círculo de mujeres que también hacen la fila como ella y se termina convirtiendo en una mujer de la fila más. Esta es un poco la historia de la película, digamos, ¿no? Como esa mujer hace ese arco desarmando todo su prejuicio interno hasta enfrentándose a un lugar muy profundo de su propio ser, en el cual creo que a la clase media le costaría mucho enfrentarse, ¿no? Ante una disyuntiva de ¿qué pasa si mi hijo es culpable? Claro. ¿No? ¿Qué pasa? O sea, un poco lo que planteaba, viste, adolescencia, la reacción del padre en el final. El padre que lo sostuvo hasta el final, hasta que, bueno, el pibe le dice, no, mirá, ¿no? Cuando ya no le queda ningún tipo de armado, de defensa o de disfrazar lo que está pasando y todo lo que le pasa a ese hombre, ¿no? Totalmente. Y hay otra cosa que me está pasando, sobre todo ahora desde el estreno, cuando estamos yendo a los cines o los comentarios que hace la gente. También estrenamos en Uruguay, que también hay otra asociación de familiares que se gestó a partir de lo que hizo Asifad acá. A partir de lo que hizo Asifad acá se gestó muchas otras asociaciones en Latinoamérica, porque ella fue la representante en la ONU, en la mesa, que eran 7 personas en la ONU que trataban sobre el tema de la tortura y la violencia en situación de encarcelamiento. Ella viajó por toda América, a todas las cárceles de América, y a partir de eso se quedaba hablando con las filas de las mujeres. Claro. Y esas mujeres dijeron, ustedes tienen una asociación, ¿cómo es? Bueno, se armó. ¿Cuándo arrancaron con Cifad? El 2005. 2005. Y ahora con la película es la primera vez que tienen así por lo menos un conocimiento fuera del ámbito. Es lo que lo decía, estamos iluminando un lado oscuro. O sea, la verdad que no tienen una cosa. Además tienen un teléfono de emergencia, lo llaman desde adentro de la cárcel, lo llaman los familiares, tienen las 24 horas, los 365 días, tienen un teléfono con otra red de otras asociaciones también que colaboran para contener también la problemática que tienen las familias, la incomunicación, que de repente, hay un montón de cosas que no conocemos de la cárcel, de verdad, no conocemos nada de la cárcel. Claro. Y también otra cosa que me pasó es que ahora con el estreno y conociendo otros mensajes que fueron mandando personas o en las charlas que tuvimos, la cárcel, yo llegué a esta conclusión de que la cárcel no está más de 2 personas de uno. ¿Cómo es? Que la cárcel no está a una distancia mayor que 2 personas de uno. Ajá. Y si preguntan con sinceridad en cualquier mesa, cuando se reúnen con amigos, pregunten si alguien conoce la cárcel o alguien tiene algún familiar preso. Y se van a dar cuenta de que sí. Es muy loco. Pero como es un silencio, es una vergüenza. Acabo de hacer el repaso y sí. Es una vergüenza, nadie habla y nadie lo comenta con sus amigos. Pero si vos pones el tema en la mesa y abrís como un lugar de sinceridad y te das cuenta que la cárcel está mucho más cerca y socialmente está integrada en un lugar mucho más cerca de lo que creemos. Claro. Por eso esta película también viene es como un elefante en la habitación, o sea, está ahí, pero nadie quiere hablar de eso. Exactamente. Entonces lo planteo porque creo que es un buen debate para preguntarnos por qué es importante el sistema penitenciario. Y porque la verdad que creo que es como te dijera, si nosotros no aprendemos a sanear ese lugar oscuro, ese lado oscuro nos está pudriendo. Socialmente nos está pudriendo, no solo la gente que está vinculada a la cárcel. Digamos, si nosotros encontramos una manera de sanear ese proceso de
de que vive un detenido en la cárcel, para que salga de ahí reintegrado a la sociedad, estamos limpiando los rincones más profundos y le estamos dando la oportunidad a la sociedad de verdad de cambiarnos. Y es re loco porque dicen, la cárcel no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No? Con la lógica imperante del punitivismo, claro, se suele ver a la cárcel como un lugar más de... Que se pudra en la cárcel, claro, no esa cosa. Más con la lógica de venganza, si se quiere. Y esto que plantea vos de rehabilitación no está tan... No, la cárcel no está concebido de ahí. Si hay un... Digo, esto también lo planteo porque me parece que, para no traer solo oscuridad, sí dentro del sistema penitenciario, en la formación de los penitenciarios, hay un cambio. Está como la vieja escuela y la nueva escuela. Entonces hay una diferenciación ahí. Y eso lo dicen mismo ellos. Bueno, el mundo de los penitenciarios es otro mundo. Digo, no, que hijo de puta, no sé qué. Yo hablo con las chicas que obviamente se sienten vulneradas, todo eso, pero cuando hablas con los penitenciarios, nadie sabe qué hacer. Primero, los penitenciarios por lo general son familiares, o sea, son el abuelo, el padre, son como linajes de penitenciarios. Y por otro lado, hablas con uno y que vive a 200 kilómetros. Vive ahí, no es que su casa está ahí, no, vive. Entonces está 15 días adentro de la cárcel trabajando y se va a su casa 10 días y vuelve. Y las condiciones con las que duermen quizás es peor que el rancho. Entonces, y eso tampoco lo sabemos. Claro, el estereotipo del que trabaja es el que faja a los presos, que mueve la droga. Y que también esa injusticia hacia ellos vuelve hacia los internos. Porque el tipo también dice, viene la procuración, los defiende los derechos de los detenidos, pero nadie defiende los derechos que tenemos nosotros. Entonces, es como entrarle y empezar a escuchar las voces. Por eso hablo de escucharnos a cada una de las patas. Y desprejuiciarse. Y decías que hay una nueva camada ahora. Desde hace tiempo se viene cambiando, entonces a veces sucede que hay penitenciarios que dicen, pará, no, yo no quiero esto. O sea, no es que esto es un cambio radical, pero se están haciendo muchos programas desde la Procuración, desde el trabajo con los penitenciarios. En la Procuración armó un programa que se llama Probemos Hablando, que es llevar la palabra como solución de los conflictos intrapabellón. Entonces hacen trabajo intrapabellón para que los internos tomen la palabra en vez de cagarse a piña, apuñalarse. Armemos círculo y hablemos, como para solventar esto, y usan eso y trabajan ahí adentro. Y es muy bueno el programa que inventó esta amiga Mariana Volpi dentro de la Procuración hasta hace 10 años, y que ya se está generalizando. Ahora se está haciendo en Chubut, se está empezando como a generalizar un montón de lados y lo están tomando porque es parte de una práctica. Pero la primera vez que lo hicieron, es una anécdota maravillosa, eran pibes de 18 a 21 años, eran menores. Entonces se sientan y le cuentan un poco, y los pibes los miraban así medio sospechosos, hablaron un poquito. El segundo día se abrieron, dijeron, hablaron y empezaron a... Tercer día, el segundo día le dice uno, doctora, ¿sabe que este fin de semana probé hablando? Y le dice, porque cada vez que venía mi mamá, no sé por qué, pero yo lo tenía que cagar a piña, y ahora no, ahora probamos hablando y está bueno, ¿no? Tercer día van todos callados. ¿Qué pasó? No, bueno, lo que pasa es que ustedes se van, y entonces nosotros, ¿viste? Lo del penitenciario. Va a golpear a la dirección del penitenciario. Hola, ¿qué tal? Miren, tenemos esto. Y dice, ¿qué quiere, doctora? Vienen del mismo barrio. Tuvieron elecciones diferentes. Ustedes tienen todos los derechos. Les pueden escupir, les pueden hacer lo que quieran. Los baños de los penitenciarios no los arreglan, pero sí los de los presos. No sé qué. Digo, ¿qué quiere usted? Tiene razón, hagamos el mismo, pero con los penitenciarios. Y armaron la ronda del círculo de palabra con los penitenciarios. Primera ronda del círculo penitenciario, que claro, ¿saben lo que es a una persona que se tiene que callar todo el tiempo? ¿Hablar? Me dice, lo que lloraron esos penitenciarios en ese círculo. Entonces, cuando entras al lado humano de las cosas, empiezas a entender que en realidad el camino es ese. El camino es, no en la empatía, yo te comprendo, no, porque aparte no estoy planteando de que la cárcel es mala, no, es el consenso social de que ahí las penas se tienen que cumplir. También esta palabra que acabo de usar, ¿no? ¿Qué es la pena? ¿Es penar o cumplir un tiempo donde vos te tenés que rehabilitar en términos de lo que cometiste, ¿no? También hay como conceptos, claramente está construido desde la pena, desde que la pases, que te hagas mierda porque vos le hiciste esto a la sociedad. El castigo punitivo, el castigo de pasarla como el orto,
hacete mierda y vas a salir de ahí y va a ser peor. ¿no? Sí, eso, la frase del que se pudra en la cárcel, la venganza. Exactamente. Que sea el pozo al que tirás aquello que no querés ver, aquello que te resulta incómodo. Y que no sufra. Y a ese que dice que se pone en la cárcel lo llevas. ¿Le pasa eso? Y no vuelve a decir nunca más que nunca se pone más en la cárcel. Claro. Cuando te toca, claro, ¿qué es lo que ha pasado con las madres? ¿Qué ha pasado con las abuelas? ¿Qué ha pasado con todo el mundo que se acerca a aquello que prejuició y te toca y lo humanizás? Sí, Benja, vos sentís, y con esto creo que te llevo directamente al tema del Inca y demás, ¿no? Pero cuando haces estas películas, que son la que haces vos, ¿te sentís que quedás muy haciendo películas para un circuito muy cerrado, un gueto que son a los que le puede interesar este tema y el resto les importa tres carajos? No, digamos, no. ¿Qué se siente haciendo eso? Porque me parece que también el cine en este sentido es una necesidad que no siempre se comprende. Que te abre, que te echa luz en estos temas, ¿no? No, yo creo que para nada, ¿no? Por lo menos yo aspiro a una comunicación directa con el público justamente que no opina como yo, laburo y construyo las películas en función de una comunicación real. Y en Fase Clandestina he tocado un tema muy complejo que es la contraofensiva de Montoneros. Jugamos el juego de la industria, con el casting, con la producción, con todo, jugamos un lugar. Nosotros estamos haciendo una película como era antes, como era Aristarain, como era Puenzo, como eran las grandes directores que hacían películas para el público. El público iba con temáticas durísimas algunas. No era un problema, era un problema de la película. Creo que nosotros se perdió la comunicación con el público, y el público también en esta época de redes, en esta época de alivianar el ánimo, las temáticas fuertes o no, ¿te parece? Entonces sí está pasando, y esto sí también es real, es un análisis de números, que mucha gente con las temáticas muy fuertes prefiere verle en la plataforma, cuando sale en plataforma, en su casa o solo. Esto también es cierto, digamos. Yo creo que esta película va a funcionar espectacularmente bien cuando en algún momento salga en Netflix, dentro de unas semanas. ¿Te preocupa que se pierda ese acto comunitario que era el ir al cine y sentir? No. Primero, el cine no se va a morir nunca. No, eso está... Claro. Es como el vinilo, digamos, ya está. El hecho de la sala oscura, con el sonido envolvente, en silencio, estando quieto durante el tiempo que dura la película, es una experiencia cinematográfica. Eso es algo que no lo puede reemplazar nada, aunque tengas el mejor home theater del mundo y la mejor pantalla en tu casa, digamos. Y sobre todo en lo colectivo, que hay otra persona, de repente escuchar la risa del otro, escuchar el llanto del otro, digamos, ese lugar comunitario. Bueno, el teatro es una demostración de eso. El teatro es un éxito. Ahora el teatro le va bárbaro por todos lados, porque hay una necesidad de lo colectivo. Esto es inevitable. Es cierto que el cine tiene unos números que necesitas como un volumen. A nosotros nos fue bien, digamos, no es que nos fue espectacular, tampoco nos fue mal. Nosotros estamos en cine y vamos a seguir seguros en el cine hasta que salga en la plataforma, sin duda, digamos, por suerte. Pero volviendo un poco a la pregunta que hacías, yo creo que el público es el que empieza de alguna manera a elegir cuál es la experiencia cinematográfica. Creo que el consumo audiovisual no se va a acabar, todo lo contrario. Sí creo que a veces el volumen y la cantidad que pasan nos jugamos en contra, ¿no? Y sí, ahí viene la otra parte, por entrar en el Inca y la ley de cine. Nosotros tenemos una ley de cine que es espectacular. O sea, la verdad que es un ejemplo en el mundo, es comparable con Francia, con algunas cosas en España, en Alemania, en Inglaterra, digamos, es comparable con eso, y ha hecho que cuando se gestó esta ley, que fue en el año 94, que yo era estudiante, éramos muy estudiantes, las generaciones de los directores de mi edad, éramos todos estudiantes, íbamos a la plaza a estar ahí, pero mientras adentro estaba Fabio, Puenzo, Aristarain, perdón, hay un montón de nombres que se me van a ir ahora, pero estaban ellos peleando por esa ley. ¿Por qué estaban armando esa ley? Porque en el año 93 93 habían filmado 3 películas y en el 94, cuando salió la ley, ninguna. Entonces dijeron, con esta ley vamos a filmar 30 por año. Bueno, llegamos en esa evolución de la ley espectacular a que se filmen casi 200 películas argentinas, en todos los géneros, de todos los estilos. Entonces pasamos de ser una cinematografía que cada tanto sacábamos películas de renombre y que funcionaba bien el público interno, pero para afuera, a tener un montón de películas afuera, ¿no? Y eso fue lo que pasó entre el 2005, te diría, y el 2015, que fue como una cosa muy, muy explosiva, digamos, del cine. Benjamín, para los que no nos están siguiendo por YouTube, estamos charlando con Benjamín Ávila, director de La Mujer de la Fila,
la película más reciente. Y yo recuerdo que vos, no es que, bueno, ahora que el Inca está completa o casi completamente paralizado y tenés un financista que no sabe nada de cine al frente, que ahora es que esté tratando mal, vos fuiste crítico en otros momentos con otros gobiernos de otras instancias de burocracias del Inca, la cuota 2 y 3, me acuerdo por ahí, por el 2017 creo que fue. Digo, no es que venís señalando que el Inca tenía sus cosas para resolver, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con este Inca y con esta situación y con este desprecio por el cine? Las películas que no ve nadie, ¿no? Este prejuicio y consenso que se quiere armar alrededor de lo que ha sido el cine argentino, que vos y yo y todos los que estamos acá sabemos que el cine argentino nos da orgullo lo que ha hecho en los últimos años. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, las personas que hablan desde este lugar sabemos que son personas que no saben absolutamente nada de nuestra actividad. Nada, de verdad. Que solo hablan desde el Twitter, digamos, ¿no? Desde resumir algo. Porque si supieran algo entenderían que con orgullo lo que es la ley de cine argentina y lo que es la industria del cine en Argentina. Digo, básicamente, si fueran argentinos estarían orgullosos, si no, no entienden nada y entonces están solo prejuiciando para hacer una política, hablar en contra de una política de Estado y no de nuestra actividad. Lo concreto es que nuestra actividad del audiovisual es una actividad que no solo tiene una importancia muy grande, pero cuando la gente dice no va nadie al cine, nadie las ve, entonces yo paro y digo, pero vos qué sabés de lo que pasa en Estados Unidos. Vos sabés que las películas argentinas, el porcentaje de películas argentinas que llevan público es más alto de las que llevan público en Estados Unidos. Vos sabés que en Estados Unidos el 92% de la recaudación se la lleva menos del 8% de las películas y el otro 8% de las películas se llevan el otro 8% de la recaudación en cine se la llevan el 92% de las películas producidas en Estados Unidos. O sea, no las ve nadie. ¿Cómo es lo primero que dijiste? ¿En porcentaje? O sea, el 92% de la recaudación... No, la primera, pero en cuanto al público. El 92% del público va a ver el 8% de las películas. Okay. Y el otro 8% de películas se lleva, el otro 92% de las películas se lleva el 8% de recaudación. Por lo tanto, no las ve nadie. ¿Son necesarias esas? Claro que son necesarias. Porque ¿cómo llegó Coppola a filmar algo? ¿Cómo llegó Aristarain a filmar algo? ¿Cómo llegaron los directores? Si no haces. Primero, eso por un lado, pero no un tema de entrenamiento. Te marcamos el entrenamiento. No. Por otro lado, muchas de esas películas tocan temas que no serán popular, pero quedan en el acervo de la historia. Cuando nosotros investigamos algo, vamos a los libros y a las películas, no vamos a los programas de televisión y a las gacetillas. ¿tá? Entonces digo, para entender qué lugar ocupamos en la historia del acervo audiovisual, ocupamos ese lugar. Queda para la historia, queda para que, ¿quiénes somos? Bueno, mostramos costumbres. Esta cosa de ver una película de la década del 50 argentina y decir, wow, mira cómo hablaban, mira cómo se movían, mira cómo se vestían, mira cómo no sé qué. Eso es retratarnos. De ficción hablo, ni hablar de los documentales también que hacen ese proceso. Entonces, entender que nosotros estamos mejor, porque en Argentina entre el 8 y el 10% de lo recaudado, el 11% de lo recaudado en taquilla son de películas argentinas, o sea, es un porcentaje mayor de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, si hablamos en porcentaje, hablamos de plata, bueno, hablemos de plata, si querés, es que ese lugar en esos términos, claro, cuando les hablas en esos términos, que son los únicos que parecen entender, lo economicista, la guita, también deberían entender lo necesario y todo lo que genera, ni hablar de los puestos de laburo, ¿no? De todo lo que mueve una industria audiovisual, pero ni siquiera en esos términos, porque claramente no lo quieren entender. Hay una cuestión por eso estamos tratando de convencer a alguien que no se va a hacer convencido. Claro. Digamos. Entonces me parece que hay que hablar hacia la gente y creo que también lo que está pasando es que la ley de cine es una ley aprobada por unanimidad en el año 94, unanimidad de las ambas cámaras. Fue impresionante esa votación. Yo estaba presente en el recinto, me acuerdo, primera vez que entraba al Congreso. Esa es el cimiento real de nuestro cine. Eso es lo que no se puede destruir. Después, de verdad que cuando cambie esta gestión y reencontrémonos con el Inca que tenemos, volveremos a reconstruir desde esos cimientos, esas bases, pero son bases sólidas. Eso es lo que no se puede destruir.
Benjamín, ha sido un placer, nos quedaríamos charlando mucho más, pero bueno, felicitas Bonavita para iniciar su show radial. Gracias por venir, gracias por el cine, gracias por las películas, por el aguante, por la resistencia que hay que tener, la piel gruesa que hay que tener en este país. Hay que ir a ver la película. Y hay que ir a ver, para seguir el contacto con Benjamín. Van a ver la mejor actuación de Natalia Oreiro en toda su vida, por lo menos, bajo mi punto de vista. La mujer de la fila se llama, en las mejores salas de la República Argentina, dirigida por el señor Benjamín Ávila, que ha compartido la mañana con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Benja. Nosotros nos vamos, señor Silvio Soler, dígale al morocho que agarre la guitarrita, que haga lo que tiene que hacer. Acá tengo el asunto. Muchas gracias. Ahí está, ahí nos dice, váyanse, camón ya, tómensela. Muchas gracias, señor Raúl Rulo de la Torre, Juan L. González, Jorge Duarte, Benjamín Ávila, nuevo columnista, vamos a comprar que venga a hablar de cine. Silvio Soler en la operación técnica, en la coordinación, Ariel Pinus en la producción, Lucas Román, Manuel Sanseverino en las redes junto a Alan Martínez y Vicente Castro, en la producción audiovisual, Mora Ursa, Gasti, y en el streaming que ustedes pudieron ver. ¿Ven por qué no prendemos la cámara? Por esto prendemos la cámara. ¿Qué necesidad de ver a esta gente? En el streaming Leandro Deza. Nos reencontramos mañana. Mañana vuelve el líder, mañana vuelve el jefe, mañana vuelve nuestro conductor, el señor Daniel Toñetti, aquí a la mesa directiva de Siempre es Hoy. Ustedes se me quedan ahí, sintonizando la 530. Ya comienza Felicitas Bonavita. Va a ser un día muy intenso. Vamos a estar al pie del cañón con la marcha universitaria, la marcha defendiendo al Garrahan, a la educación, a los jubilados. Cuántas cosas tenemos que defender, ¿no? Pero el lugar es ahí, es en las calles, es donde lo vean. Donde lo vea el gobierno, ya sabemos que no le importa lo que vea. Que los muchachos que están adentro del Congreso miren por la ventana y vean lo que está pasando. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana, aquí con una nueva edición de Siempre Soy. Muchas gracias, chao.